Tu dinero en acción, episodio 68. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy de Tu dinero en acción entramos ya en materia en lo que es situación de mercado y balance trimestral de nuestra cartera en Acción Global. Después de la breve introducción que hicimos en el capítulo de la semana pasada, que fue la presentación de la temporada, hoy sí que ya nos vamos a detener con más detalle en todo lo que ha sido el último trimestre, en que hubo parada del podcast para contaros las turbulencias que atravesaron los mercados, concretamente un poco pues, los motivos que desencadenaron tales turbulencias y cuál fue el impacto en las diferentes clases de activos. Además, también vamos a contaros el ejercicio de revisión exhaustivo que hemos realizado sobre nuestra cartera y sobre las empresas que componen nuestro watchlist, esa lista de la compra o compañías que cumplen los requisitos que nosotros buscamos para invertir en ellas y que siempre tenemos en el radar y que principalmente pues en la mayoría de los casos no tenemos en nuestro portfolio a día de hoy por cuestiones de precio. Pues el ejercicio de valoración que hemos hecho de la situación, de qué va bien en nuestros planes y qué va mal, si tenemos que hacer alguna modificación, os contaremos un poco todos los detalles de ese ejercicio y algunas conclusiones importantes del mismo. Y por último, os contaremos algunas decisiones concretas de inversión derivadas de ese proceso de análisis. Decisiones que además hemos podido tomar aprovechando las oportunidades que nos ha dado el mercado durante este periodo de turbulencias. Porque como ya he explicado en diversas ocasiones, es muy importante tener trazado un plan de hacia dónde quieres ir como inversor, un poco las líneas generales de tu rumbo inversor, que además es un rumbo que no es estático, sino que es dinámico, como el propio nombre indica, es un viaje que vas enriqueciendo con tu propio aprendizaje y con las experiencias que vas viviendo. No solo a nivel teórico, del aprendizaje que vas obteniendo, sino principalmente a nivel práctico, de las experiencias que vas obteniendo durante el camino. Y no solo estas líneas generales o este viaje inversor o digamos este rumbo que se va enriqueciendo con el paso del tiempo, tienes que tenerlo trazado y tienes que ir elaborando un plan que va siendo cada vez más completo conforme pasan los años, sino que además muchas de esas decisiones o ese rumbo que tú estableces, en muchos casos tienes que ser paciente para poder tomar las decisiones según se te van presentando los cruces y caminos, porque claro, muchas veces es el mercado el que te tiene que ir ofreciendo esas oportunidades. Con lo cual, por eso decía que en este caso hemos podido, además de hacer un ejercicio de análisis, tomar algunas decisiones que van en ese rumbo que queremos tomar porque ha habido oportunidades y esa es la parte buena de las épocas turbulentas, que se te presentan algunas oportunidades para ir dándole pinceladas a ese plan general que quieres seguir. Entonces, esos van a ser los puntos que vamos a tocar en el episodio, pero antes de entrar en materia, quería lanzaros aquí unos pensamientos en alto, en realidad un par de pensamientos en alto y comunicaros una noticia también de un trabajo no tanto de la parte de análisis, sino de la parte más ejecutiva, contractual o burocrática, digamos, de estos últimos meses, que creo que es también una buena noticia. Entonces, los pensamientos, uno de ellos va sobre filosofía de inversión y otro sobre política de comunicación. El pensamiento en la línea de la filosofía de inversión viene desencadenado porque el otro día, cuando el episodio de presentación de la temporada respondí a una pregunta que hablaba sobre el tema de los fondos value y sobre las valoraciones de las empresas de nuestra cartera, un poco diciendo que por qué nosotros no invertíamos en empresas en sectores que están más denostados o comprar compañías más baratas y por qué para invertir en calidad pues teníamos compañías a valoraciones muy exigentes, ¿no? Bueno, en cuanto a si son exigentes o no, creo que ya lo contesté en ese momento suficiente, pero me quedó ahí el run de que no me había explicado suficiente en cuanto a los motivos de invertir en compañías de calidad. Y hay dos pensamientos que quiero transmitir aquí, que es un cambio de opinión importante que he ido sufriendo yo o que el que he ido experimentando como inversor en los últimos años y que creo que es
bastante importante para tratar de transmitir aquí el por qué invertimos en compañías de calidad y qué es esto de invertir en compañías de calidad, ¿no? En cuanto a los fondos value, que significa valor, es, oye, pues vamos a intentar comprar algo que esté por debajo de su valor real, ¿no? Lo que creo que todo inversor inteligente debería aspirar, que es, oye, vamos a intentar comprar duros a 4 pesetas. Creo que nadie al invertir, sea para comprarse un inmueble, o sea para comprar una acción, o sea para comprar un fondo, creo que nadie intenta comprarse un duro a 6 pesetas o a 7 pesetas, ¿no? Creo que cualquier inversor, creo que no hace falta mucha formación, es pura intuición, ¿no? Debes intentar comprar a buen precio para que la inversión obtenga una buena rentabilidad. Y nosotros es lo que hacemos también. Nosotros intentamos comprar a buen precio, pero intentamos no caer en la confusión de que la única manera de comprar activos por debajo de su valor intrínseco sea comprar empresas que cotizan a múltiplos muy bajos, ¿de acuerdo? Porque en el mercado esto, como os imagináis, está muy trillado y las empresas que cotizan a múltiplos muy bajos normalmente lo hacen por algo. Entonces, en la línea de comunicaros un poco nuestra filosofía de inversión, de que intentamos comprar compañías de muy buena calidad a precios razonables, ¿por qué históricamente las compañías de calidad han dado retornos superiores a las compañías consideradas value o compañías que cotizan a múltiplos ópticos más reducidos, ¿no? En sectores pues más cíclicos, más oil and gas, minería, banca, sectores financieros y demás? Bueno, esto se produce porque esto no es un hecho opinable, no es algo que yo diga, no, es que me gustan más las compañías de calidad porque yo creo que el retorno sobre el capital invertido de este tipo de compañías, no, eso no es, aquí voy a exponer los datos, no algo que yo opine. El valor generado para los accionistas viene principalmente de una diferencia, que es la diferencia existente entre el coste de capital y la tasa a la que despliegan el capital las empresas. Y resulta que, por las características intrínsecas de cada sector, no todos los negocios se financian al mismo precio y tampoco todos los negocios obtienen el mismo retorno al invertir el capital. Con lo cual, como accionistas, es ideal invertir en aquellos negocios en los que existe una mayor diferencia positiva entre el coste de capital y la tasa a la que se despliega ese capital. Es decir, en el que hay un mayor gap o una mayor diferencia o un mayor pozo de rentabilidad o retorno sobre el capital para los accionistas, porque se financien lo más barato posible y consigan a su vez desplegar ese capital lo más alto posible, a una tasa lo más elevada posible. Y resulta que los sectores tipo pues, oil and gas, financiero, materias primas y demás, históricamente, como los mercados financieros saben que este tipo de sectores periódicamente pasan por problemas, el coste de capital que les exigen o la tasa a la que les prestan dinero o a la cual invierten en ellos a través del equity de las acciones, invierten como propietarios o les prestan dinero como sector financiero, bancos o bonistas, etcétera, cualquier tipo de inversor que financie la compañía a través de una tasa fija o tasa variable, pero sea prestándole dinero a estas empresas, como tienen que asumir un riesgo mayor de impago, los costes de capital de estas empresas son más elevados. Y resulta que los sectores en los que lo despliegan, como tienen un componente cíclico, unas dependencias externas, variables incontrolables, sea el precio del petróleo, sea el precio de esa materia prima, etc., y además suelen ser sectores en los que no existen grandes barreras de entrada, normalmente el retorno sobre el capital que se obtiene en este tipo de sectores es más reducido. Con lo cual, coste de capital alto, retorno sobre el capital invertido bajo, la diferencia puede llegar a ser incluso negativa. Terry Smith, el gestor de Fundsmith, lo ponía en uno de sus informes, los sectores, la diferencia entre el coste de capital y la tasa a la que lo despliegan, o digamos el valor para los accionistas por sectores, y hay una diferencia brutal entre este tipo de sectores cíclicos y los sectores de alto valor añadido en los que, pues digamos, un negocio de software, por poner un ejemplo típico que todos conocemos, ¿no? Por lo general, los negocios de software suelen ser bastante recurrentes, suelen tener un poder de fijación de precios y suelen tener un comportamiento además poco cíclico en caso de que sea un software crítico para el funcionamiento de una empresa. No puedes sacar el Windows de tus ordenadores aunque venga una crisis porque tendrías que cerrar la empresa. Y además resulta que Microsoft, pues cuando tiene programado el código de ese software, por cada cliente extra que consigue no tiene que programar otro código nuevo. Sus costes incrementales o el coste de una unidad extra vendida es cero y no tienen ninguna dependencia externa porque ellos venden el Windows al precio que quieran, no cotizan en los mercados internacionales, un barril, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, costes y financiación mucho más reducidos y tasa a la que despliegan ese capital mucho más elevada. Si tú haces esto, estamos hablando de algunas empresas concretas, dando el ejemplo de un barril o de un software, si tú haces esto a nivel agregado, digamos, por sectores, te encuentras que normalmente a lo largo de la historia hay sectores que la diferencia entre el coste de capital
y la tasa a la que lo despliegan es mucho más elevada que otros en los que incluso puedes tener destrucción de valor para los accionistas a largo plazo. Y resulta que te miras el índice de las empresas energéticas, financieras o incluso casos que tenemos aquí muy conocidos de algunas empresas financieras o energéticas y resulta que te encuentras que las gráficas de esas no a 1 año, a 2 años que puede volar el precio del barril o suben los tipos de interés y eso le beneficia a los bancos. No, si tú te vas a gráficos a 20, 30 años, te encuentras compañías que están cotizando al mismo nivel o por debajo de lo que cotizaban en los años 90 o principios de los 2000. ¿Y esto cómo puede ser? Pues por la diferencia nula o incluso negativa entre el coste de capital y la tasa a la que lo despliegan, ¿no? Y sin embargo, pues hay sectores de alto valor añadido que además están muy protegidos por barreras de entrada y tienen un poder de fijación de precios que son como maquinitas de componer a lo largo del tiempo y que se genera mucho valor para los accionistas. Este es el motivo principal que nosotros a lo largo de los años hayamos ido convirtiéndonos en inversores en calidad. No es algo arbitrario que nosotros digamos, no, es que ahora no me gusta el value, salto al growth o ha ido mejor recientemente, que no, que lo ha hecho muy mal, de hecho, en los tiempos recientes. Con lo cual hay un foco muy claro en que nosotros invirtamos en sectores en los que tenemos más probabilidades a nuestro favor a lo largo de los años de obtener buenos retornos para nosotros como accionistas. Y luego, yéndonos a algo, quizá un pensamiento que yo tengo en mi cabeza, los múltiplos, tanto arriba como hacia abajo, tienen un límite. Es decir, si tú compras una empresa a PER 7 porque la quieres vender a PER 14, hacia abajo pues es muy raro que una empresa que no tenga problemas te la vayan a vender a PER 1 o a PER 2. Es decir, lógicamente va a entrar dinero y básicamente el múltiplo hacia abajo tiene un límite. Llegado un caso, si la empresa no tiene ningún problema y no hay ningún fraude, etc., los múltiplos hacia abajo tienen un límite, pero hacia arriba también. La empresa se puede poner, digamos, a PER 30 o a PER 50, pero no a PER 200.000. Me explico, es decir, incluso en las mayores burbujas de la historia los múltiplos tienen un límite. Sin embargo, el compound de las ganancias por acción, esa bola de nieve, ese interés compuesto de los intereses sobre los intereses a lo largo de los años, puede ser ilimitado. Es decir, tú, si juegas a componer las ganancias por acción de tus compañías y no a comprar una empresa a PER 7 para venderla a PER 14, le quitas el techo a tus ganancias como accionista. Con lo cual, dentro de unos rangos de valoración razonables, si pensamos realmente a largo plazo, tanto por la resistencia ante los ciclos económicos, pero sobre todo por el retorno sobre el capital futuro y nuestro compound, la calidad subyacente de los negocios en los que nosotros invertimos es lo primero. Es decir, nosotros si queremos ser accionistas a largo plazo, no podemos ponernos techo en decir, oye, no, es que aquí tengo una ganancia de múltiplo 7 hasta múltiplo 14. No, pero si yo me puedo quedar en múltiplo 20 toda la vida y hacer un por 100, por 1000, por todo lo que crezcan las ganancias por acción de una compañía, puede ser ilimitada la bola de nieve. Con lo cual a mí me gusta mucho más pensar en estos términos que en el hecho de estar saltando de una compañía a otra y saber si la he comprado barata o resulta que había un motivo para que estuviese barata y a lo mejor resulta que caen las ganancias por acción y lo que pensábamos que era PER 7 era PER 14 y el mercado acertaba poniéndola a ese múltiplo. ¿De acuerdo? El segundo mensaje que quería lanzaros aquí es sobre la comunicación. Sobre la transparencia. En general nosotros siempre vamos a intentar ser muy transparentes con toda nuestra comunicación, hablar de los errores, de los aciertos, de lo que ha ido bien, de lo que ha ido mal. Y recientemente me comentaba un participante, oye Javier, estos capítulos en los que hablas de situación de mercado, lo que habéis comprado, lo que habéis vendido, ¿no crees que en muchos casos estás un poco todo el fruto de tu trabajo desvelándolo a posibles competidores o a inversores que en vez de invertir en vuestro fondo cojan y compren ellos las empresas de las que habléis, etcétera? Que esto también tiene una parte negativa y es que luego no puedes hacer un seguimiento y cuando cometes errores pues parece que el responsable eres tú y demás. Bien, aquí quería transmitir dos ideas. En general, la primera idea es que nosotros, la transparencia para nosotros es una máxima. Es decir, esto no es objeto de discusión, no es posible, es innegociable que nosotros siempre vamos a tener una política de comunicación de transparencia total de cara a los partícipes para, pues oye, volviendo al argumento aquel del capítulo anterior en el que hablaba de vamos a intentar mejorar las carencias que existen en el sector financiero, pues una de las carencias es la poca comunicación o poca transparencia o poca explicación de por qué una inversión sale bien o sale mal y de lo que se está haciendo con el dinero. Pues eso, si es uno de los pilares de nuestra estrategia, nosotros tenemos que, de cara a clientes, siempre tener una política de comunicación de transparencia absoluta. Dicho lo cual, es importante destacar aquí que a nosotros yo considero personalmente que cuando nos está yendo mal, cuando las cosas no están saliendo bien a corto plazo, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de mayor transparencia todavía. Es decir, podéis esperar que yo cuente muchas más cosas de lo que estamos haciendo cuando a nosotros nos esté yendo mal,
porque además la información es un calmante para los inversores que pueden estar teniendo dudas de si se han acertado o no con un fondo de inversión o con una compañía, etcétera. La información es un calmante absoluto que nos deja tranquilos para saber si estamos haciendo las cosas bien, con lo cual yo siempre voy a intentar redoblar los esfuerzos en transparencia cuando las cosas estén yendo mal. Y sin embargo, pues oye, cuando vuelvan momentos buenos, que volverán, y además es que nosotros ya hemos pasado épocas muy buenas, pues oye, lo razonable es pensar que pues a lo mejor no tenemos tanta necesidad de estar desvelando todas y cada una de nuestras cartas, comunicando inmediatamente cada decisión que tomemos de compra o de venta. Oye, pues el ejercicio de transparencia creo que debemos seguir con una política de comunicación muy transparente, pero sí que insisto en que es bastante esperable por nuestra parte que redoblemos los esfuerzos en transparencia cuando las cosas estén yendo mal, ¿de acuerdo? Después de estos dos pensamientos en alto, comunicaros también la noticia de que el fondo pues está disponible en Renta 4 para contratarlo cuando cualquier inversor que trabaje con la plataforma de fondos de Renta 4 quiera invertir en acción global, ya lo podéis hacer. Esto es algo que nos había llegado la petición ya hace mucho tiempo. Tenemos inversores que llevaban tiempo esperando, que nos habían hecho la consulta de si podían, ellos ya tenían una cuenta de inversión abierta. Oye, ¿puedo comprar el fondo en Renta 4 que no me quiero tener que abrir una cuenta en otra entidad? Bueno, pues como a estas personas ya los hemos ido avisando recientemente, quería comunicarlo aquí también por si hay algún inversor entre los oyentes que diga, oye, pues me gustaría trabajar con el equipo de acción de inversiones o tener el fondo de acción global en la cartera, pero es que no me apetece abrirme otra cuenta. Bueno, pues el fondo quiero agradecer desde aquí porque ha sido un trabajo de meses, porque hemos tenido que dar de alta el fondo en Allfunds, luego hacer una gestión con el equipo de Renta 4 para que lo diesen de alta allí, que sabéis que bueno, todo esto de las plataformas y que conseguir que te pongan lista en los fondos no es sencillo, pero bueno, quiero agradecer desde aquí al equipo de Renta 4, especialmente a Toño López, delegado de la zona noroeste, que además es una persona con peso en la entidad, y a Luis Piñeiro, director de la oficina de Lugo, que pues nunca sabes de dónde van a salir colaboraciones, y Luis había venido a verme hace unos años a la oficina y que yo me quedé con su contacto y mira, pues resulta que a raíz de ese hilo, pues en este caso fuimos tirando porque teníamos un par de inversores que nos habían pedido abrir el fondo en Renta 4, fuimos tirando del hilo y al final pues decidimos dar el fondo de alta en Allfunds y de ahí a través de Renta 4. También agradecer por supuesto a la gente de Ambank, a Rian Roldán y a Roberto Santos de la gestora y a Rian de la parte de dirección comercial de la red de AFS para todo el trabajo que han hecho de poder hacer esta gestión de que el fondo estuviese dado de alta en Allfunds y que pudiese ser contratable, ¿no? Para cualquier persona que busque el fondo, informaros de que lo vais a encontrar al principio como no contratable o no suscribible. Esto es una decisión que hemos tomado porque nosotros queremos seguir siempre muy cerca de los partícipes y queremos conoceros a todos en persona, que recibáis nuestras comunicaciones, nuestras cartas, tener una relación personal con vosotros y que no que a nosotros nos aparezca un dinero en la cuenta del fondo y que no sepamos de quién es y que cuando vengan maldadas no podamos contarle a esa persona lo que estamos haciendo y el por qué el fondo sube, el fondo baja, etcétera. Queremos tener una relación directa, entonces el fondo ya es contratable al completo en Renta 4, cualquier persona que tenga cuenta allí lo va a poder abrir. Lo que sí que os pedimos es que, si hay algún interesado, que contacte con nosotros a través de las vías de la página web, tanto el teléfono, hay un link en WhatsApp que le clicas directamente y ya puedes chatear, como email, etcétera, cualquier vía de las de contacto que tenemos, o incluso nos escribís por Twitter, redes sociales, lo que queráis. Y entonces pues os pediremos una serie de datos, nosotros enviaremos la petición a Renta 4 con vuestros datos y a ese cliente en concreto pues se lo habilitarán para que introduzca su orden de suscripción y a partir de ese momento ya pasa a ser partícipe del fondo y listo, como cualquier otro partícipe que tuviese la cuenta pues en Ambank o en las plataformas que trabajaban con la plataforma de fondos de Inversis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es una buena noticia, un pasito adelante, que al final pues hoy vamos abriéndonos cada vez a más vías de contratación. Y bueno, insistir aquí en lo importante de ir con el pie cambiado con esto de las fotos a corto plazo, de las rentabilidades, de lo que ha funcionado bien recientemente y lo que ha funcionado mal, que lógicamente pues lo que ha funcionado mal a corto plazo no es lo primero a lo que se te va la mano a invertir, pero nosotros pensamos que precisamente ahora es un momento histórico muy, muy bueno para comprar una cartera con la filosofía de inversión que tenemos nosotros y que haya más vías para poder contratarlo nos parece importante en este momento en el que existe la oportunidad, ¿no? Lógicamente, pues hoy cuando vayan las cosas muy bien y los retornos anualizados sean buenos, las probabilidades de que salgas en un listado y que te entren partícipes que no conoces, lógicamente son más elevadas, pero pensamos que en ese momento la oportunidad será notablemente menor que la que existe ahora mismo, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente deciros que cuando queráis nos podéis contactar y que esa es una nueva vía de contratación que tenéis. Pasando ya un poco a lo que es la temática en sí del episodio, pasando primero por la parte de situación de mercados y lo que ha pasado concretamente desde que dejamos el podcast, que fue pues a mediados de julio más o menos hasta el mes de finales de septiembre, principios de octubre más o menos.
Los mercados han estado notablemente turbulentos. Tenemos un índice Fear Greed Index, este índice que realiza CNN en base a diferentes parámetros, opciones, dinámicas de mercado, high yield, etcétera, que ha estado holgadamente dentro del segmento de Extreme Fear, de miedo extremo, ¿no? A principios de octubre marcaba el mínimo desde principios de año prácticamente, dando un poco señal por primera vez desde una corrección que había habido a principios de año, en febrero, una cosa así, primeros momentos en los que ese índice marcaba miedo extremo, ¿no? Ahora recientemente se ha recuperado ya un poquito. Cuando ese índice está en esos niveles de miedo extremo suelen ser momentos en los que no apetece nada invertir y suelen ser momentos bastante buenos para invertir. Y en general lo que ha sucedido, como comentábamos en la ficha trimestral que publicamos ahora hace unos días a finales de octubre, lo que está sucediendo es que paradójicamente la economía se ha mantenido mucho más fuerte de lo que se esperaba. En general llevamos mucho tiempo con el run de viene recesión, y lo que ha sucedido es que han salido unos datos de empleo americano muy fuertes, unos datos de consumidor también muy resistentes, y un sector inmobiliario que, más allá del sector oficinas, que sí que ha estado bastante bajo presión por todo el tema del teletrabajo y demás, pues quizá con unos precios de compra-venta que han resistido bastante más de lo que cabía esperar, con unos tipos de interés que se hayan ido de 0 al 5% tan rápidamente, ¿no? Entonces todo ese mix en conjunto, pues unas economías tanto familiares como empresariales poco endeudadas y con una tasa de ahorro bastante elevada, parece, como adelantábamos en el episodio anterior, pues que es una configuración en la que la economía estaba muy bien preparada para absorber un shock en forma de tipos de interés más altos y precios más elevados. Y de ahí que los datos económicos se hayan mostrado mucho más resistentes de lo que cabía esperar. Economía fuerte, tensión en Oriente Medio, petróleo repuntando, datos de inflación que en algunos sitios simplemente dejaron de caer y en otros sitios parece que volvían a repuntar un poco. Tenemos los mimbres para que los bancos centrales volviesen a lanzar un discurso muy fuerte y contundente. Porque los bancos centrales realmente empezaron a subir tipos muy tarde y no tenían motivos para que, una vez que han cogido el paso de la subida de tipos de interés con su mensaje muy claro de que quieren llevar la inflación a niveles del 2% por debajo, para que no les vuelva a suceder lo que les pasó en la década de los 70, pues una vez que has cogido ese paso, ¿qué motivos tienes para dar un mensaje de que pronto vas a bajar los tipos de interés si realmente la economía está fuerte? Es un escenario idílico para los banqueros centrales que la economía siga creciendo y que tú consigas atajar la inflación con tipos de interés más elevados. De hecho, se asumía perfectamente que ellos preferían una recesión suave. Lógicamente nunca se prefiere una recesión muy severa porque eso es muy destructor del tejido económico, empresas, economías familiares, aumento de tasa de paro, destrucción de puestos de trabajo que tardan muchos años en recuperarse, caídas de precios de los activos, pues lo que pasó en 2008, ¿no? Eso es algo que todos los banqueros centrales quieren evitar. Pero un aterrizaje suave, después de venir una época de bastante calentón como la que tuvimos post-COVID, pues yo creo que para ellos era su escenario central, ¿no? Un poquito de aterrizaje suave y con eso desplomar bastante la inflación. Si conseguimos moderar bastante la demanda y además parece que todos los shocks de oferta se estaban solucionando, pues yo creo que vamos a conseguir que esta inflación vuelva a su sitio. Preferimos una inflación moderada y un aterrizaje suave que no una inflación desbocada y una economía creciendo excesivamente fuerte. Pero resulta que los datos económicos no soportaban esta teoría, sino que decían que la economía estaba mucho más fuerte de lo previsto, con lo cual su discurso tiene que ser muy contundente. No tienen ningún motivo para decir, no, es que vamos a aflojar. Vamos a empezar a bajar los tipos de interés. Oye, guárdate ese as en la manga para cuando realmente venga una recesión, ¿no? Es decir, cuando realmente empieces a ver que se ve destrucción de empleo y realmente solo con esos datos la inflación, si hay el mercado laboral se ralentiza, el petróleo lógicamente pues empieza a caer, etcétera, ya vas a tener unos datos de inflación mucho más bajos, puedes permitirte abaratar el coste del dinero para que se vuelva a fomentar la inversión, se vuelva a fomentar el consumo, pero no tienes que hacer algo. Imaginaros que bajan los tipos, ya está, la inflación está un poco por encima de lo que pensamos, la economía sigue fuerte, pero vamos a poner los tipos del 5 al 3, los bajamos. Si se vuelve a desbocar la inflación, pues van a quedar en los libros de historia como que empezaron tarde a subir y luego empezaron pronto a bajar, ¿no? Con lo cual, lógicamente, pues eso no le interesa a ningún banquero central, con lo cual, mensaje muy contundente. Bueno, pues en el trimestre, el bono americano de 10 años se fue del 3,8 al 4,6. Recientemente acaba de sobrepasar el 5%, ahora comentaremos un poco los últimos acontecimientos. Y como comentaba en el capítulo anterior, la curva de interés, los tipos de interés americana, se aplanó en el trimestre no porque los tipos a corto plazo bajasen, sino que los tipos a largo subieron hasta alcanzar el 5%.
Y es difícil expresar lo que supone para los mercados financieros tener la posibilidad para cualquier inversor de que tú puedas prestarle dinero a 10 años al 5% al gobierno de Estados Unidos, que es como el primo de Zumosol, ¿no? La tasa libre de riesgo, lo que es, digamos, la tabla rasa de, a partir de ahí, si esto es lo que me da el gobierno de Estados Unidos, que es, vamos a decir, riesgo cero. Si quiebra Estados Unidos, lo menor que nos va a importar es un fondo de inversión, una acción que tengamos, porque tendría que estar sucediendo algo. Como ellos tienen la máquina de imprimir dinero, básicamente, las posibilidades de que quiebre un gobierno como Estados Unidos, un gobierno como Alemania, etcétera, vamos a decir un poco lo que es la referencia de tipo libre de riesgo, pues son nulas, ¿no? Entonces, si tú tienes la posibilidad de prestarle dinero al riesgo nulo, al 5%, a partir de ahí, entonces, todas las clases de activos tienen que rendir. Claro, cuando tú llevas una época tan grande de tipos de interés cero, dinero gratis, o incluso, aunque no en la época de borrachera de liquidez y barra libre, COVID, etcétera, sino incluso en los años anteriores, la inflación estaba muy baja y durante mucho tiempo estuvieron intentando fomentar que la inflación subiese por encima del 2%. Como comentaba también en el capítulo anterior, oye, pues a lo mejor hay algún factor estructural en forma de desarrollo tecnológico, pirámide demográfica invertida, lo contrario que lo que pasó en el baby boom. Recordaréis, el baby boom, toda la gente que nació en los 60, que se incorporó a la economía a comprar casas y coches a finales de los 80, etcétera. ¿Por qué había subido tanto la inflación en aquel momento? Por lo contrario a lo que está sucediendo ahora, que hubo muchos nacimientos 20, 30 años antes. Realmente lo que está pasando ahora es que llevamos años en los que hay muy pocos nacimientos, es decir, la demografía, básicamente, no tenemos una pirámide demográfica tan envejecida gracias a la inmigración desde países donde sí que hay nacimientos, pero en los países desarrollados en Occidente los nacimientos se han desplomado en los últimos años, ¿no? Y eso es muy deflacionista. Tecnología, pirámide demográfica invertida, oye, espaldas públicas muy endeudadas. Para pagar la deuda pública tienes que tener una política fiscal restrictiva, subir impuestos. Los contribuyentes, oye, pues si hay menos renta disponible porque hay que pagar las deudas que todos tenemos, las espaldas públicas endeudadas, eso presiona la economía hacia abajo para que no pueda haber un grandísimo crecimiento económico y una inflación desbocada, ¿no? También es verdad que fomenta que los bancos centrales quieran que haya un poquito de inflación porque una de las vías para pagar la deuda es la inflación, ¿no? La misma deuda no sube, por eso la inflación es tan mala para los bonos. La gente que tiene la deuda en sus manos, si sube el nivel de precios, tu deuda futura, el dinero que te van a entregar a futuro, pierde poder adquisitivo con el paso del tiempo, pero para el que está endeudado, se está desendeudando solo con la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en esta situación, pues hemos visto comportamientos dramáticos de algunas clases de activos. Voy a daros algunos ejemplos de lo que supone que los tipos de interés se vayan tan rápido en un país como Estados Unidos, por encima del 5%, porque recordaréis que justo antes de que pasase todo esto, llevamos muchos años hablando de la burbuja de renta fija, ¿no? Es que esto, pues los bonos no paran de subir, hay una burbuja en renta fija y pues como que se había normalizado durante tanto tiempo que los inversores que tenían duración, es decir, los inversores que invertían en renta fija a largo plazo durante tanto tiempo era pues que esto va a explotar, pues que se va a explotar, pero como que nunca terminaba de llegar la sangre al río, ¿no? O sea, un inversor en bonos que al principio del siglo hubiese comprado bonos a largo plazo a 20, 10, 15, 20 años, estaba haciendo unos retornos extraordinarios y nunca terminaba de explotar esa burbuja, ¿no? Parecía como que, oye, pues parece que tiene sentido invertir en renta fija y no hace falta asumir el riesgo de la renta variable, porque esto da unos retornos muy notables. Y diréis, ¿cómo de notables? Bueno, pues por ejemplo, el TLT, que es un ETF de bonos a largo plazo del gobierno americano, bonos concretamente plazos promedios a 20 años. Si nosotros hacemos un ejercicio de salto al pasado, de decir, oye, ¿qué implica? Ya conté en el episodio anterior lo que supone para un hipotecado que se te vaya las tasas de las hipotecas a 30 años al 8%, o aquí en España que suba el Euribor del 0 o el menos 0,50 que llega a estar al 4 o 5% en tan poco tiempo, ¿no? Lo que supone para la persona que está endeudada. Pero vamos a irnos un poco a lo que supone para las personas que están en el lado contrario de la balanza, los que han prestado dinero a unos tipos determinados. Ahora acabo de deciros que los tipos se han ido en cifras redondas al 5% en el bono americano a plazos largos en muy poco tiempo. Vamos a hacer un salto al pasado para ver un poco a dónde nos tenemos que ir para encontrar tipos de este calibre y lo que ha pasado durante todos estos años. Resulta que para encontrar tipos, porque nosotros se suele decir, oye, pues vuestra generación vivisteis en la época del dinero fácil y el costes de capital bajos, y entonces pues como que era fácil hacer retornos y tal. Nosotros creo que con lo que acaba de pasar en los últimos años ya podemos decir que hemos vivido los dos momentos bastante extremos y voy a contaros ahora un poco las consecuencias tan devastadoras que tiene
en plazos largos, ya no hablamos de un año o dos, en plazos muy largos, lo que sucede cuando se genera una burbuja y lo rápido que se pincha esta, los efectos tan destructivos que pueden tener en los retornos de muchos años el pinchazo de esa burbuja, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos hacia atrás y vamos a buscar cuándo nos encontramos tipos de interés al 5% en Estados Unidos, resulta que nos tenemos que ir a una horquilla, una década, entre el año 1998 y el año 2008, en el que estuvo fluctuando por ahí los tipos de interés entre el 4 y el 6% más o menos, ¿no? Entonces vamos a irnos a ese momento y vamos a coger, pues oye, un inversor en bonos a largo plazo que decidiese comprarse una cartera de bonos a 10, 15, 20 años y la hubiese mantenido durante todos estos años. Vamos a ir, por ejemplo, pues al año 2005 para hacer unas cifras redondas a un inversor a 15 años que hubiese estado desde el año 2005 hasta el año 2020 y en vez de estar comprándose pues el bono, renovándolo, cobrando los cupones y pagando los impuestos, pues que hubiese tenido la brillantez de decir, oye, es mucho más fiscal, eficientemente, digamos, comprarte un ETF o una cartera de bonos que ya hagan ellos la rotación conforme van llegando los vencimientos y yo permanezco invertido en los bonos a 20 años de Estados Unidos y además pues los cupones que voy cobrando no están sujetos a retención fiscal y aparte pues hay una reinversión y tal, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues el TLT, que es el ETF de los bonos a 20 años de Estados Unidos, en el año 2005 más o menos cotizaba a $80 por acción. Como hemos hecho un ejercicio de irnos al pasado a el momento en el que esos bonos te pagaban un tipo de interés igual que el de ahora del 5%, pues ese ETF, aparte de su revalorización de nominal porque esos bonos subiesen o bajasen, pues tenía un dividendo del 5% sobre el precio al que lo comprabas. Vamos a suponer pues que sobre $80 te pagase un dividendo de $4 anuales, ¿de acuerdo? 5 por 8, 40. Pues tenemos una inversión de 8, 80 en el ETF, nos va pagando un cupón anual de $4 por cada ETF que compremos y al final de todo, pues terminados los 15 años, lo vendemos al precio al que esté. Bueno, pues resulta que en el año 2020 el TLT estaba cotizando a $180. Es decir, se había desde 80 en el año 2005 más que duplicado, ¿de acuerdo? Es decir, desde 80 el ETF pasó en 15 años a 180 por la caída de los tipos de interés desde el 5 hasta el 0% y la subida del nominal de los bonos producida por esa caída de los tipos de interés y además esa persona había estado cobrando por el medio el cupón del 5%, es decir, los $4 por cada ETF que hubiese comprado cada año durante esos 15 años. Esto implica, si hacéis los cálculos, que ese inversor en renta fija del año 2005 habría estado obteniendo una TIR, o sea, una rentabilidad anual compuesta desde el año 2005 hasta el año 2020 de más del 9% anual. Estamos hablando de un retorno en bonos a largo plazo que es equiparable a los buenos índices de renta variable a largo plazo, ¿de acuerdo? Eso es lo que es la burbuja de, oye, pues yo he comprado bonos a 20 años al 5%, lo que puedes esperar obtener si no hay ningún cambio es un 5%. Esa rentabilidad se había prácticamente duplicado por la caída de los tipos de interés por el camino que había hecho subir el nominal de esos bonos. Es decir, no solo habías estado cobrando los cupones, sino que además por el camino se te había duplicado, incluso desde 80 hasta 180, más que duplicado tu capital inicial. Bien, ¿qué fue lo que pasó de 2020 a los tiempos recientes? Los tipos de interés, como bien sabéis, pues simplemente volvieron a su punto inicial. Simplemente volvieron desde pues, el 0 que estuvieron hasta el 5. Todo el camino de ida que habían hecho a lo largo de 15 años esos bonos, el TLT ha vuelto a 80, al punto inicial en el que estaba en el año 2005. Es decir, lo que había hecho cualquier inversor desde el año 2005 hasta el año 2020, 15 años de retornos, en un año y medio se evaporaron. El TLT ha tenido una caída en un año y medio de más de un 55%, desde los 180 que os comentaba hasta los 80, el punto de origen. Lógicamente, el inversor que haya tenido esos ya no 15, sino 16 años y medio, esos bonos en sus manos desde 80 hasta el punto final de 80, lo que ha obtenido es el 5% de cupón intermedio, que es se le ha caído un 50% su retorno de 17 años en el plazo de un año y medio. Ese es el drama que ha sucedido, que lógicamente para el que los compró cuando los tipos estaban al 5, en 2005-2006, que era una inversión razonable comprarse eso al 5%, pues oye, en el peor de los casos, en un año y medio, oye, tenía que haberlos vendido en 2019, 2020, lógicamente, ¿no? Pero bueno, al final ya ha hecho el retorno que esperaba obtener, que era un 5%. Pero ¿os imagináis lo que ha pasado con el que los compró tarde? ¿Os imagináis lo que ha pasado con el que se compró esos bonos a 20 años cuando ya no digo cuando estaban al 0, que era una barbaridad, cuando estaban al 2, 3%? Es una persona que ha cobrado a lo mejor 3 o 4 cupones del 3% anual y le ha caído un 30-40% desde su precio. Un ETF
teóricamente conservador de renta fija, no tan conservador siendo plazos largos, pero claramente más conservador que una duración perpetua como es un ETF de renta variable. Esto es, ya no vamos a entrar aquí en lo que ha pasado con fondos pues de bonos a 30 años o lo que ha pasado con los bonos perpetuos de Austria o de Alemania que emitieron al 1% y que pues en plazo de año y pico, cuando se han ido los tipos al 3-4%, han perdido, claro, es que imaginaros el ajuste de rentabilidad que se tiene que producir en el nominal de un bono para que una rentabilidad del 1% repartida por 100 años pase a ser del 4% que por los 100 años de renta tiene que darte, pues os lo podéis imaginar, ¿no? Caídas del 60-70% en bonos de países conservadores. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a fondos mitiquísimos de renta fija muy buenos y con gestión activa de una cartera de renta fija, un Jupiter Dynamic Bond, por ejemplo, estamos hablando de fondos en los que en un año y medio, en el 2022, han tenido caídas del 16-17%, en un año y pico, desde el pico de 2021, se les ha esfumado en un año y medio la rentabilidad de los últimos 10 años. Hablamos de fondos que a 10 años anualizados ahora mismo están dando un 1% anual. Un 1%, es decir, que calculad los precios que había en el año 2013, le metéis toda la inflación que ha habido por el camino, bueno, pues a esa inflación tenéis ahí el dato del poder adquisitivo que ha perdido cualquier inversor, restarle el 1% anualizado que ha dado, que se le ha esfumado importantísimo. Has estado 10 años en un fondo y en un año y pico se te ha ido lo que habías conseguido en 8 o 9 años. De acuerdo, hablamos de fondos, insisto, de carteras conservadoras. Lógicamente, si nosotros nos vamos a renta variable y duración perpetua, el aumento de la tasa de descuento afecta más cuanto más lejanos estén los flujos. Os acabo de hablar de bonos a 20 años, duraciones largas. Cuanto más larga sea la duración de la renta variable, más es el impacto de ese aumento de coste de capital. Porque al introducir en los modelos de valoración las tasas de descuento, los flujos lejanos, una tasa de descuento del 5% en un flujo que está dentro de 10 o 15 años, a día de hoy vale prácticamente cero. Con lo cual, todas las empresas que tenían márgenes negativos, destrucción brutal. Todas las empresas que se esperaba que el crecimiento le llevase a pasar el break-even en 2030 o 2032, impacto brutal. Ya os hablo de empresas ahora más concretamente, y algunas que hemos hablado aquí en episodios del podcast, que son empresas que ganan dinero a día de hoy, que son rentables. Ya no estamos hablando de empresas que es todo un ejercicio de adivinismo si van a entrar en dinero, como muchas compañías de software as a service, o de cannabis, o de sector solar, o de semiconductores, proveedores, bueno, pues sectores que estaban muy calientes y que la resaca de COVID las ha traído para atrás, pero muy, muy, muy rápidamente. 4 empresas, por ejemplo, que vamos a denominar el club del menos 80. El club del menos 80 son compañías sólidas que estaban, bueno, pues quizá bastante calentitas con todo el tema del COVID, pero son empresas que ganaban dinero, pero que estaban a valoraciones muy exigentes. Es decir, se ponen los tipos al 0, al 1%. Pues oye, si yo en los bonos del gobierno obtengo un 1%, oye, con que una empresa que crece, que va a crecer un 15, un 20% anual, me pague un 3% por sus ganancias, pues oye, 30 veces beneficios. No, es que esta empresa no crece al 25, al 30, crece al 40% anual. Pues eso con que me pague un 1,5, un 2% de earnings yield, es decir, que por las ganancias me obtenga una rentabilidad del 1 y pico 2, para mí es suficiente. Bueno, pues compañías a 40, 50, 60 veces flujo de caja. Entonces ya no vamos a entrar en las malas, en las que pues su modelo de negocio todavía era discutible, en las que pues no se sabía si en algún momento iban a ganar dinero y se ha demostrado pues que no, o en las que estaban muy endeudadas, que se han quedado por el camino, sino de compañías con modelos de negocio que estaban en funcionamiento, que ganan dinero, que probablemente sean compañías exitosas a lo largo del tiempo porque han demostrado un historial de ganancias, unas ventajas competitivas, una marca, un producto, etcétera, para que veáis un poco el impacto, el ejercicio que hicimos del bono, de ida y vuelta en la valoración del bono por la subida y la bajada de los tipos de interés, el impacto que puede tener en compañías cotizadas, en las que puede haber un mínimo impacto en las ganancias, pero en las que lo principal que ha sucedido en muy poco tiempo con la variación de los tipos de interés ha sido la ida y vuelta de los múltiplos que paga el mercado por estos flujos de caja de estas compañías en muy poco tiempo. Entonces, Alfen, una compañía pues que hemos hablado aquí pues por todo el tema de transición energética, transformadores, cargadores para vehículos eléctricos, baterías y demás. Una compañía holandesa que más allá de una serie de problemas de inventario, que ha habido excesos de inventario como en muchas otras cadenas de suministro de diferentes sectores, pues es una compañía pues que tiene sus beneficios y que lo que ha pasado es que el mercado la pagaba muy cara y en muy poco tiempo el mercado ha decidido que tiene que pagar mucho menos por ella. De 120 euros a 30 la mandaron y ahora veis un poco de dónde va el club del 80%, de 120 a 30. Mips, una compañía sueca que yo estuve visitando en Estocolmo, que fabrica un dispositivo para cascos, que lógicamente le volaron las ventas de cascos cuando todo el mundo, digamos, el lockdown, la pandemia, los encierran, sale todo el mundo para afuera, vuelan las ventas de deportes exterior y luego llegan las resacas, ya todo el mundo se había comprado cascos y ya había suministros en toda la cadena, entonces se desploman las ventas de cascos, ¿no?
Bueno, pues MIPS, una compañía con altos márgenes, con una ventaja competitiva en forma de patente de su sistema, con una imagen en la mente del consumidor ya establecida, con un logotipo, etcétera, un modelo de negocio de alto crecimiento y un negocio muy rentable que fue considerado una de las joyas del compound europeo, digamos una de las mejores small y medium cap que hubo en Europa durante los años previos a la pandemia, ¿no? Otra de esas compañías a las que, si podríamos pensar que todo lo de la pandemia y el comportamiento posterior de la gente con los deportes de exterior fue una de las grandes beneficiadas, es otra compañía que añadimos a la lista de lo peor que le pudo pasar fue la pandemia. Bueno, pues concretamente MIPS la mandan de 1.200 a 200. Otra que se incorpora al club del 80%. Adyen, empresa de medios de pago o de soluciones para merchants o soluciones para e-commerce, utilizando los rails de Visa y Mastercard, pero para dispositivos, digamos, soluciones para pasarelas de pago online para e-commerce y también dispositivos físicos, que en muchos casos cuando sacáis un ticket de un parking o hacéis cualquier compra online, etcétera, el recibo que os sale es el servicio de pago gestionado por Adyen, etcétera, ¿no? Una compañía con muy buen management, muy bien considerada, con muy buen track record, que estaba bastante exigente de valoración, pues viene un poquito la resaca y demás, mandan a Adyen de 2.800 a 600. Otra que se incorpora al club del 75-80%. Y por último, Enphase Energy, una compañía de la que hablamos aquí que fabricaba microinversores para los paneles para cambiar de corriente continua a corriente alterna, de manera que la corriente eléctrica producida en los paneles fotovoltaicos en los tejados de las casas pudiese directamente consumirse en el propio hogar. Una compañía que volaron sus ventas cuando todo el mundo se puso a poner instalaciones solares en Estados Unidos y ya expandiéndose a Europa. Tenía una solución tecnológica muy buena. Yo también estuve en las instalaciones de Enphase en Palo Alto, en California. Bueno, pues Enphase la mandan de 340 a 70. Otra compañía también del club del menos 80%. Y diréis, bueno, solo estás dando ejemplos que a ti no te han afectado. Estoy dando ejemplos de compañías que son muy bien consideradas en el sector de growth, de empresas de crecimiento, pero lógicamente nosotros hemos tenido nuestras muescas en la culata, nosotros hemos tenido nuestras Peloton Interactive, hemos tenido nuestras Embracer, hemos tenido nuestras Etsy, hemos tenido nuestras Open Lending, compañías muy afectadas tanto por la ralentización de sus negocios, como en algunos casos, como comentaremos después, también por malas decisiones del management, como en algunos casos también por una contracción brutal del múltiplo, ¿no? Entonces, para que veáis un poco ejemplos de lo que sucede en los mercados cuando, como decía Warren Buffett, se ve de repente, cuando baja la marea, o en este caso suben los costes de capital, las consecuencias y los cadáveres que quedan por el camino. Entonces, yendo un poco más a la parte de las dinámicas concretas en nuestra cartera, bueno, el trimestre es un trimestre de corte claramente correctivo. El fondo cae un 6% en el trimestre, más o menos en la línea de lo que sería un Eurostoxx y un poco por debajo de lo que serían los índices americanos, que es normal con una cartera que tiende a ser una cartera concentrada como la nuestra, pues que cuando previamente había subido mucho más en los primeros 2 trimestres, que también cuando viene una pausa del mercado, pues que también sean más pronunciadas las correcciones, ¿no? Y las dinámicas concretas, bueno, que en el conjunto total hasta el cierre del trimestre, pues sigue siendo más 16% arriba en el caso de nuestra cartera, frente pues, a las principales referencias que sería un MSCI World en euros que está más 12% y un Standard & Poor's que está pues más 13%, ¿no? Con lo cual, pues oye, sigue compensando que en las épocas buenas sigue siendo un año de recuperación para nosotros por encima de los índices de referencia tanto de renta variable como por supuesto por los más conservadores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dinámicas concretas que durante el trimestre han hecho que esa reversión a la media de corregir un poco más que el mercado cuando el mercado se para? Bueno, pues hay 3 dinámicas concretas sobre las que os quería dar un poco el detalle. Principalmente, pues oye, primera dinámica, pues las Tesla, Netflix, etcétera, todo este tipo de compañías que a nosotros nos habían ido muy a favor en la primera parte del año, cuando viene esa pausa, pues también corrigen un poco más, ¿no? Pues oye, la Tesla te la mandan de 300 a 200, es una corrección bastante pronunciada de un 30% en poco tiempo. Netflix de 500 y pico, pues la mandan a 300 y poco. Pues oye, todo ese tipo de compañías que habían tirado muy a favor en los primeros 2 trimestres del año, cuando el mercado se pausa, pues también corrigen un poco más. Y eso es una dinámica normal porque las subidas no son rectilíneas, no hay que pensar que esa tesis haya cambiado ni que el precio vaya a crear una narrativa diferente. De hecho, hemos visto a continuación cómo Netflix ha presentado muy bien, las ventajas competitivas de Tesla no están desvaneciéndose, sino más bien lo contrario, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que estas dinámicas de precio no tienen por qué crearnos una idea en la cabeza de que la tesis ha cambiado, sino que lo que había subido mucho simplemente se calma un poco. Y después hay una segunda dinámica y es que en general que suban los costes de capital para una parte importante de nuestra cartera que son empresas cuyo negocio es desplegar capital, pues que suba el coste de su materia prima les reduce un poco el margen que tienen para generar valor para el accionista.
Y diréis, oye, si suben los costes de capital, también la tasa a la que ellos lo despliegan subirá, ¿no? Esto es una dinámica que va un poco más lenta. Las empresas en los mercados privados, realmente quien tiene un precio en su cabeza de lo que vale su negocio, no sube y baja tan rápido porque varíen los costes de capital en los mercados, ¿no? Es decir, si tú, oye, pues yo voy a vender mi empresa a 7, 8 veces EBITDA, porque se vayan los tipos del 0 al 5, del 5 al 0, no paso a decir que mi empresa vale 4 veces o que vale 15 veces, sino que más o menos me quedo ahí y conforme se acerque la jubilación, pues a lo mejor tengo más prisa de vender o no, pero no cambian tan rápido. Sí que es verdad que algunas empresas nos están transmitiendo que empiezan a ver que los costes de capital al alza, permaneciendo en un nivel más elevado, poco a poco están viendo que está repercutiendo en los múltiplos a los que se hacen adquisiciones, con lo cual a lo largo del tiempo, para costes de capital más altos, también deberíamos ver un incremento en la tasa a lo que los despliegan nuestras compounders. Pero a corto plazo se reduce un poquito ese margen. Y luego hay otra dinámica, y es que, como decía antes, las empresas que antes te las pagaban a 20 te las ponen a 10, las que estaban a 30 te las ponen a 15, es decir, que el aumento de coste de capital a estas empresas les reduce el margen para generar beneficio, pero es que además también, por el incremento que le supone el coste del capital, pero además el mercado también paga menos por ellas. Con lo cual, salvo la madre superiora, que es Constellation, que no ni se ha movido, pues todas las SDipTech, Instalco, Facade, etcétera, todo este tipo de compañías, que se la Lifco, Halma, etcétera, todo este tipo de compañías, al final pues han vuelto atrás bastante porque el mercado ha decidido pagar un múltiplo menor por ellas, ¿no? Entonces, reversión a la media de empresas que habían subido mucho, aumento de coste de capital para nuestras compounders y el mercado paga menos por ellas. Y tercera dinámica es que tenemos una parte importante de la cartera en empresas medianas y pequeñas. Y resulta que si tú te miras los índices, un Russell o un Stock 600, como decíamos en el capítulo anterior, hay muy poquitas compañías que están sosteniendo a los grandes índices. Un Russell 2000 está, si miramos ahora, ha rebotado un poco estos días, pero si miramos a cierre de trimestre, está menos 6% en el año. Un Stock 600 estaba flat, depende del momento en el que mires, plano 2% arriba, pero si estaban los que estoy diciendo que están los índices más 13, más 14%. Entonces, claro, cuando tú te miras un índice como el Russell y te encuentras el Russell 2000, o sea, que son empresas medianas y pequeñas americanas, no big caps, no grandes tecnológicas, y te encuentras que está a cierre de trimestre en niveles de mayo de 2018, o sea que más de 5 años no le ha dado nada a los inversores, te das cuenta que lo que ha pasado en el sector de small y mid caps es bastante dantesco, o sea que hay tortazos bastante importantes, ¿no? Y resulta que nosotros tenemos un 26% de la cartera en empresas small y micro. Y si subes hasta las medium, tenemos el 46% de nuestra cartera en empresas medianas, pequeñas o micro. Todas estas compañías, nuestras NBI, nuestras Singular, nuestras Just Scientific, nuestras Instalco, nuestras Facade, nuestras Quistos, etc., todas esas compañías están carbonizadas. O sea, es que es una cosa tremenda. Las cotizaciones que te puedes encontrar, que el mercado las tiene completamente olvidadas. Y pues oye, esto vendrá en algún momento que, pues oye, cuando te miras las tablas de rentabilidades por segmentos de mercado, pues a veces te encuentras el real estate o las materias primas arriba, o ahora pues las big caps o tecnología, y de repente pues un año, están 2 años seguidos las small y mid caps arriba de todo, y te viene un 50 o 60% de retorno a las small y mid caps porque es el retorno de los últimos 5 años que no te había venido. Entonces, pues igual que el coste de capital va y viene, pues en nuestro caso las small y mid caps les llegará ese retorno. Y con lo de que el coste de capital va y viene y todo el tema de los múltiplos que hablaba de las empresas compounders, voy a poner un ejemplo que me parece bastante extremo de cuánto pueden afectar los múltiplos en el retorno a corto plazo en una empresa que nosotros tenemos en cartera como SDipTech. Y voy a hablar de la ida y la vuelta, porque no solo es que excusas, no de mal pagador, oye, no, es que nos ha caído el múltiplo, pues a lo mejor le compraste un múltiplo alto. No. Vamos a hablar de cómo nos afectó para bien en nuestra TIR al principio cuando se expandieron los múltiplos y cómo nos afectó para mal cuando se comprimieron los múltiplos. SDipTech que nosotros la compramos a mediados de 2020 a lo que según mi valoración eran 16 veces flujo de caja. La compramos como a 160 coronas suecas por acción. Entre mediados de 2020 y finales de 2021, un año y medio, SDipTech se nos va de 160 a 500 coronas por acción. Se más que triplica la cotización de SDipTech. Lógicamente, la compañía no se había triplicado, ni muchísimo menos. Simplemente había ganado más dinero, había una parte de crecimiento en los beneficios y resulta que el múltiplo nos lo mandan de 16 a 35 veces, porque los tipos de interés se van a cerca del 0%. Bien, nosotros ahí teníamos una TIR extraordinariamente alta. Por suerte, pudimos vender algunas, no en lo alto de todo, pero sí que pudimos vender algunas por el camino, lo cual nos permite a día de hoy, como comentaré después, tener una TIR mucho mejor que lo que ha hecho la acción, porque en la vuelta atrás, en el incremento de los costes de capital, SDipTech va ganando más dinero y por el camino nos mandan el múltiplo, os dije, de 16 a 35 veces y a continuación nos lo mandan de 35 a 12 veces. Es decir, una caída
de 2/3 en el múltiplo, o sea, un 60-70% de la caída del múltiplo, como Sdiptech gana más dinero que antes, la caída no nos lleva al punto de partida, pero nos mandan a Sdiptech a 200 coronas por acción. Bien, esto implica que desde 160 hasta 200 nosotros estamos ganando un 25% en nuestra acción. Una compañía que ha aumentado las ganancias y en la que estamos en un múltiplo por debajo del nivel inicial de múltiplo en el que estaban. Bien, si tú coges las finanzas de Sdiptech, las ventas, el EBITDA, el flujo de caja, los beneficios por acción, etc., depende qué métrica cojas, como ha expandido márgenes por el camino, las ventas se han duplicado y depende qué métrica de ahí para abajo cojas, se han entre duplicado y triplicado. Es decir, hablamos de una compañía que ha hecho entre por 2 y por 3 desde que nosotros invertimos y que la compañía está cotizando a un precio del 25% por encima. Para que veáis lo extremo, obviamente porque está mucho más barata ahora que cuando nosotros la compramos, para que veáis un poco lo extremo de la ida y vuelta, que te la mandan de 160 a 500, de 500 a 200, y realmente la compañía es mucho mejor que cuando nosotros invertimos. Y diréis, claro, pero esto, ¿por qué tiene un impacto tan relevante en plazos cortos de tiempo? Hay un estudio de Boston Consulting Group que estuvo analizando a lo largo de periodos muy largos de tiempo el retorno de los accionistas, de dónde provenía. Oye, esta compañía ha subido porque le han subido las ventas. Esta compañía ha subido porque le ha subido el PER de 10 a 20. No, esta compañía ha subido porque ha expandido los márgenes, entonces con las mismas ventas ha ganado más dinero. Para sacar una serie de conclusiones de cuál es el origen real de los retornos, o sea, cuáles son los drivers que hacen subir una acción. Bien, pues os encontraréis, quizás nos sorprenda, pero para que veáis un poco el impacto tan fuerte que tiene que el múltiplo se vaya de 16 a 35 y de 35 vuelva a 12, en plazos de un año ellos se encontraron con que la expansión o contracción de múltiplo tiene un impacto de casi el 50% de los retornos de las acciones. El resto está repartido entre el crecimiento en ventas, entre los márgenes y entre el flujo de caja. Es decir, en plazos cortos nos encontramos con que uno de los mayores, como las ganancias por acción no les da tiempo a subir tanto como que se te duplique el múltiplo, te caiga a la mitad el múltiplo, en plazos de tiempo muy cortos el impacto de los múltiplos es muy elevado. Sin embargo, cuando fueron haciendo ese análisis a lo largo de 3 años, a lo largo de 5 años y hasta llegar a 10 años, se encontraron que de 10 años en adelante, más del 70% del retorno proviene del crecimiento en las ventas. Y solo el 1% proviene de la expansión de múltiplo. ¿Esto qué quiere decir? Volvemos al origen del episodio. En el origen del episodio yo os decía, oye, en plazos de tiempo largos, que el múltiplo vaya o venga, tiene un impacto marginal en tus retornos. Lo que más importa en plazos de tiempo largo, ¿por qué? Porque el múltiplo no es compuesto. Tú no haces un múltiplo de 10 a 20 y luego otra vez por 2 y luego otra vez por 2 de manera compuesta. ¿Os dais cuenta que no es exponencial? El crecimiento de múltiplo es lineal. Oye, puedes subir de PER 7 a PER 14, pero luego no vas a subir de 14 a 28 y de 28 a 56. ¿Os dais cuenta que el múltiplo no puede componer sobre sí mismo? Y tú, sin embargo, puedes pasar las ganancias de 2 a 4 y de 4 a 8 y de 8 a 16 e ir generando interés compuesto en las ganancias. Por eso, en los plazos largos, el múltiplo, la expansión de múltiplo tiene un impacto marginal. Y el crecimiento en ventas, el crecimiento en free cash flow es lo que te origina la mayor parte de los retornos a largo plazo. Y aquí lo estamos viendo con un caso como Sdiptech, que a mí me tranquiliza mucho saber que una compañía que ha tenido estos vaivenes tan importantes en múltiplo, lo más importante es que sus ganancias por acción están yendo bien. Y lo más importante es que en plazos largos, una parte muy importante de nuestra cartera está componiendo las ganancias a una tasa muy superior a la del mercado. Con este mensaje pasamos a la siguiente parte del episodio, que es el ejercicio de revisión que hemos hecho, porque nosotros teníamos datos de rentabilidades de las compañías en las que invertíamos y decíamos, oye, si una gran parte de nuestra cartera está dándonos unos retornos mejores que lo que nosotros esperamos cuando invertimos, es decir, nuestro core del portfolio, digamos, entre el top 10 y top 15, que es donde nos jugamos las castañas, nos está dando una rentabilidad razonablemente buena desde que nosotros invertimos, ¿por qué el fondo a día de hoy, tras un año y pico muy malo, no está dando desde el origen unos retornos? Vamos a quitar los años iniciales en los que el fondo era muy conservador y luego pues la parte de transición a la calidad entre 2018 y 2020, vamos a decir desde COVID, desde 2020, con todo el impacto de subida, todo el impacto de bajada, etcétera, etcétera, porque consideramos que tenemos mucho margen de mejora en lo que serían los retornos anualizados y que eso es algo que va a venir cuando catalicen las tesis que tenemos en la cartera. Bueno, pues hemos hecho un ejercicio de revisión y hemos dicho, oye, ¿cuáles son las compañías en las que nosotros creemos que nos estamos jugando el dinero y qué retorno han dado desde el origen? Hemos hecho un ejercicio de valoración de, oye, pues sus ventajas competitivas, el retorno que estamos obteniendo, lo que pensábamos cuando invertimos, lo que pensamos ahora, cómo ha evolucionado, los errores que hemos cometido y cuánto nos han costado esos errores, en los aciertos cuánto hemos ganado y qué tiro estamos obteniendo. Y resulta que pues nos hemos encontrado
con que una gran mayoría de las tesis de inversión que nosotros hicimos, luego hablaremos de los errores, pero de las tesis en las que nosotros nos hemos jugado dinero, en las que hemos invertido y en las que llevamos tiempo invirtiendo, y resulta que nos encontramos con TIRs muy superiores a la media del mercado. Ya no vamos a hablar pues de las compañías que lógicamente en una TIR anualizada, cuando tú compras una compañía en la que vas cargando conforme cae, o Tesla por ejemplo, pues oye, en enero de 2023 y compras muchas a 100 justo en el mínimo y de repente pues se va a 300, pues eso en la TIR tiene un impacto muy fuerte, o en Netflix o en Adobe que cargaste bastante cuando estaban bastante abajo y que son aciertos pero digamos muy recientes en los que pues si les haces un 40 o 50% de promedio y a la última compra que hiciste le haces más de un 100% en menos de un año, pues lógicamente cuando haces una TIR anualizada te salen cosas monstruosas, ¿no? Pero eso es hacerse trampas al solitario porque esa TIR no la has estado obteniendo durante periodos de tiempo muy largos. Ese retorno anualizado, pues oye, es mucho mejor hacer un 30% anual compuesto durante 5 años que hacer un 100% de TIR, pero es durante solo un año, ¿no? Entonces, vamos a irnos un poco, si sacamos a las de 2022 y 2023, a retornos de compañías que lleven más tiempo en cartera. Oye, Just Scientific es una compañía que nosotros la compramos por primera vez en el año 2018 y en la que hemos hecho diferentes ajustes de tamaño de la posición porque, pues oye, es una compañía bastante ilíquida en la que hemos tenido que hacer bastantes rebalanceos conforme aumentaba mucho de peso y que en general, pues oye, nosotros las compramos en media entre 20 y 25 libras y están a 80 y pico libras, o sea, como que ha hecho más de por 3, ¿no? Desde 2018. Bueno, pues la compañía ha hecho una TIR del 25% anual compuesto y nosotros con los flujos de entrada y salida que hemos hecho una TIR en Just Scientific de más del 50%. Es la compañía, digamos, el que tenemos de cartera que ha tenido un peso relevante porque, por ejemplo, pues en Align Technology hemos hecho una TIR superior, pero su peso medio ha sido más bajo porque en algunos momentos prácticamente estábamos fuera de la compañía cuando subió a 700 y demás, ¿no? Pero de las que han tenido un peso importante, oye, Microsoft, pues es una compañía que ha tenido una TIR desde que la empezamos a comprar a 100, está ahora mismo a 360, pues nos ha hecho un 30% anual compuesto desde 2018. Pues oye, es una compañía que creemos que nuestra tasa de objetivo ahí de rentabilidad era de un doble dígito, pues es que ha hecho por 3 lo que nosotros esperábamos. Oye, pues Constellation Software, otra compañía que es top 1 del fondo ahora mismo, pues oye, la compramos, creemos que razonablemente bien en 2018, entre 900 y $1,000 canadienses, pues está casi 3.000, otra compañía que nos ha hecho por 3 en el plazo de 5 años. Además hemos sido oportunistas porque en algunos momentos pues restábamos un poquito y en otros momentos cuando caía, que tiene sus drawdowns puntuales, pues aumentábamos. Pues aunque Constellation ha hecho un 20% anual compuesto de que nosotros la compramos, pues le hemos hecho una TIR del 26%. No me sigo extendiendo, tenemos Deeptech con un 22% anual compuesto desde que la compramos gracias a esas entradas y salidas, Alphabet con más de un 22% anual compuesto. Bueno, tenemos muchas compañías del top 15 que han hecho TIRs muy extraordinarias. Bien, si eso es así, y dado que el compound es ilimitado y los errores, o digamos las compañías que, pues, en las que no aciertas tanto, tu máxima pérdida es del 100%, ¿por qué en un plazo de tiempo desde, vamos a decir, transición a la calidad de 2018 a 2020, estamos en 2023, depende de qué compañía cojas en un plazo de medio de cartera de entre 3 a 5 años? Nosotros no hemos hecho una TIR similar a estas que os estoy diciendo, por 4 o 5 errores muy concretos que en el plazo de, estamos hablando de un periodo 2018-2023, vamos a decir, desde que el anuncio de transición a la calidad que hicimos en 2018, 5 años. Una cartera de, depende del momento, hemos tenido 20, 22, ahora más bien hace 28 compañías, vamos a decir promedio, 25 compañías. 25 compañías, 5 errores, o digamos 5 compañías que han tenido un gran drawdown, que tienen nombres y apellidos y que ahora os las voy a mencionar, que nosotros, si en 5 años una cartera de 25 compañías tienes 5 errores, estás hablando de, por año, un error al año grave en una cartera de 25 compañías de promedio. ¿Os dais cuenta que la tasa de errores es bastante reducida? Y diréis, oye, y si tienes una tasa de errores reducida, ¿por qué estas compañías han pesado tanto en el retorno del fondo si tienes muchas compañías que han hecho TIRs bastante elevadas? Pues porque esas compañías han tenido un peso demasiado alto en cartera, porque nosotros hemos ido a buscar un retorno extraordinario en algunos lugares y lo que hemos obtenido ha sido precisamente lo contrario. Y esas compañías, que como os decía tienen nombre y apellidos, básicamente en líneas generales han sido Etsy, Embracer, Peloton Interactive, Open Lending y Barford Capital. 5 compañías, vamos a decir un plazo medio de 5 años, en una cartera promedio de 25 compañías. Entonces hemos hecho un ejercicio para intentar detectar el por qué cometimos esos errores, si hay algunos factores comunes en la toma de decisiones para que no se vuelvan a repetir, porque nuestra opinión actual aquí en el equipo, revisando internamente un poco pues toda nuestra cartera, la que teníamos en cada momento y demás, para revisar un poco los drivers de los retornos y
lo que queremos llegar a, de ahí un poco el título de la temporada de Proyecto 2030, si nosotros hacemos un salto hacia adelante y un salto hacia atrás y decimos, oye, ¿dónde nos gustaría estar como inversores en el año 2030? ¿Qué ejercicio debemos hacer anticipándonos para que si el próximo plan no lo conseguimos, oye, pues anticipémonos para poner a día de hoy los remedios para que sí que consigamos el que esté un poquito más allá? Es decir, que nosotros llegue un momento en el que, cuando miremos hacia atrás, digamos, gracias a las medidas que tomamos en el año 2023-2024, nosotros aseguremos que cumplamos nuestros objetivos como inversores. Y realmente los factores comunes, hay 3 o 4 cuestiones que suelen repetirse en esta toma de decisiones, que básicamente son las que no debemos volver a cometer. Por lo general suele haber alguna falta de criterio a la hora de diferenciar dinámicas estructurales con respecto a dinámicas coyunturales. O lo que viene siendo lo mismo, confundir una dinámica más coyuntural con algo que parecía un tailwind o una dinámica más estructural. ¿De acuerdo? Pensar que algo había venido para quedarse y que probablemente pues era flor de un día o flor de 1 o 2 años. En general, también suele suceder que cometemos errores cuando nos encontramos con inversiones en las que no tenemos un histórico más de 5, 6, 7 años, sino que el histórico es corto. Como decía Warren Buffett, oye, pues que tú ya puedas ver cómo se comporta una compañía a lo largo de 10, 15, 20, si pueden ser 100 años mejor. Volvemos a todos esos mensajes de los abuelos que tienen mucha más experiencia, pues vamos a interiorizarlos mejor, porque hasta que no los sufres en tus propias carnes, todo este tipo de mensajes, cuando baja la marea se ve quién está nadando desnudo, del histórico de las compañías que llevan 100 años encima de la tierra y que pueden estar otros 100 años, del pricing power y de los drivers, que realmente una compañía, para tener visibilidad en los retornos a largo plazo, como dice, cuando tienes una compañía con poder de fijación de precios, probablemente tengas una buena inversión. Cuando pueden subir los precios sin que se les marche ningún cliente, pues todo este tipo de dinámicas son cada vez más importantes para nosotros. Entonces, cuando construimos el puzzle con todos los motivos que nos han podido llevar a tomar decisiones incorrectas, en general, pues un ejercicio que yo estoy haciendo es el de decir, mira, vamos a tomar decisiones de ahora en adelante pensando que si cuando intentamos rizar el rizo lo que nos pasó fue lo contrario, vamos a intentar tomar decisiones de inversión asumiendo que no sabemos nada. Es decir, vamos a eliminar el componente acertar. Vamos a eliminar en la mayor medida de lo posible la subjetividad hacia dónde va a estar una empresa dentro de 5 años, entre 5 y 10 años. Vamos a tener solo martillos pilones en los que tengamos una grandísima visibilidad en sus retornos. Oye, que es que solo podemos aspirar a obtener un 8 o un 10%, pero con una alta seguridad. Bien, vamos a pasar primero por ese camino, en vez de intentar obtener el 15-20%, pero con mayores riesgos. Oye, que a lo mejor tiene que pasar esto por tener una cartera un poquito más diversificada. Oye, pues de ahí que ya llevemos tiempo yendo hacia las... Tenemos más ojos mirando los mercados, tenemos más ojos mirando la cartera, las empresas en las que invertimos, podemos permitirnos tener entre 28 y 33 compañías más o menos por ahí y no tener solo 20 y muy concentradas, porque hemos también cometido errores en las que estábamos bastante concentrados. Con lo cual, ese ejercicio de humildad de decir, mira, vamos a dar un pasito atrás y decir, oye, vamos a eliminar todo ese componente subjetivo de intentar ver por un agujerito para saber dónde va a estar esto. No, es que no tengo que mirar nada porque ya miré hacia atrás en los últimos 100 años y ya vi cómo se comportó en el crack de 2000, cómo se comportó en el crack de 2008, cómo se comportó en el Brexit, cómo se comportó en el COVID. Y resulta que esta compañía tiene unas ventajas competitivas que la defienden, tiene un poder de fijación de precios que en el momento en el que lo necesita puede tirar de ese as en la manga, y resulta que se ralentizan las ventas en COVID o le caen un poco las ventas en 2008 y expande márgenes porque sube precios, y resulta que en EBIT y en Free Cash Flow aumenta la generación de valor para los accionistas y lleva a compañías que ya iremos dando ejemplos 25 años consecutivos aumentando beneficios, 40 años consecutivos subiendo los dividendos a sus accionistas más de un 5%. Ese tipo de dinámicas en las que tú ves, oye, es que esta compañía ganó más dinero en 2009 que en 2007. No, es que esta compañía con el mundo cerrado en 2020 ganó más dinero que en el año 2019. De esa manera es de la que estoy tratando de pensar. ¿Y cómo podemos diferenciar dinámicas coyunturales de dinámicas estructurales? ¿Cómo podemos intentar ir con el pie cambiado para... Claro, diréis, joder, es que si estás eliminando el componente acertar, no vas a obtener retornos, porque como vas a comprar algo que está completamente contrastado, te lo vas a comprar caro. ¿De acuerdo? Ese es un pensamiento lógico de decir, oye, es que si no encuentras oportunidades, ¿cómo haces para encontrar una oportunidad de hacer buen retorno en algo que está a la vista de todos? Bueno, pues resulta que en el mercado, incluso en lo que está a la vista de todos, periódicamente pasan cosas, y resulta que hay sectores que atraviesan por momentos complicados, y resulta que incluso las mejores empresas hay veces que te las dan con descuentos del 50%, porque el mercado está pasando lo contrario. Una dinámica que es coyuntural piensa que va a ser estructural y extrapola
los malos comportamientos recientes los extrapolen de manera indefinida al futuro. Entonces, esas son las peceras donde a nosotros nos gusta pescar. Compañías extraordinarias que están pasando por momentos malos temporalmente y en los que nosotros ponemos a jugar nuestra principal ventaja competitiva, que es el paso del tiempo. Volvemos a otra de las frases míticas de Warren Buffett. A la gente no le gusta enriquecerse lentamente, por eso no hacen lo que ha hecho él. Bueno, pues a nosotros lo que nos encanta es enriquecernos lentamente. Con lo cual, vamos a comprar, ya llevamos mucho tiempo haciéndolo, es decir, yo os estoy hablando de Constellation, de Just Scientific, de Microsoft, de Alphabet, y muchas compañías que son los pilares de nuestra cartera, que llevamos mucho tiempo haciéndolo muy bien. Yo lo que estoy intentando es decir, oye, ¿qué es lo que no ha ido bien? ¿Qué es lo que nosotros debemos mejorar? Esa parte marginal de la cartera en la que nosotros estábamos intentando conseguir mejores retornos. Bueno, pues si solo simplemente dejamos que esas compañías que van bien sigan haciéndolo bien y mejoramos lo que hemos hecho mal, los retornos pueden ser muy buenos. ¿Y de qué cosas nos hemos dado cuenta? Nos hemos dado cuenta que, bueno, pues resulta que los fondos nos encontramos que cuando tienes una grandísima compounder de esas, que llega a ser muy importante en los índices, cuando tú tienes una compañía que por pura capitalización o peso, al crecer, al componer, al hacer esa bola de nieve, en tu cartera de tu fondo deberías dejarla pesar cada vez más, nos encontramos con que por regulación nosotros en un momento determinado vamos a tener que empezar a cortar un poquito esa posición. Entonces, si ya vas con esa pata coja, oye, primero, yo he hecho el ejercicio de todas las compañías que nos han ido bien, ¿qué habría pasado si yo no hubiese vendido nada? Si simplemente hubiese tomado la posición inicial y la hubiese dejado a lo largo del tiempo. Lógicamente, habría posiciones en las que, si se han multiplicado por 3 o 4 veces, a día de hoy ya tendría más de un 10%, y nosotros no podríamos tener más de un 10%. Tendríamos que, por el requisito regulatorio, empezar a reducirla. Pero me he encontrado también con que si la hubiese llevado más cerca del límite, es decir, si nuestros aciertos o frase, saltamos de Warren Buffett a Peter Lynch, si yo hubiese dejado crecer las flores, los retornos serían mejores que si muy pronto, a lo mejor ya cuando pasa del 5 ya la empiezas a recortar, pues los retornos serían mejores. Y además, si ya vas a la pata coja con los aciertos, imagínate tú si algunos de los errores que he mencionado, pensando que lo que estaba pasando es que desde tu posición inicial se ha abaratado más por la ley de rebalanceos de decir, oye, si esto te gustaba a 10 y ahora está más barato, tienes que volver a rebalancearla en el peso del 5, imagínate si lo que haces es regar tus malas hierbas. Entonces, todo este tipo de dinámicas creo que debemos implementarlas de manera que hagamos una gestión de riesgos en la que lo que hagamos es que el peso de los errores se diluya y que el peso de los aciertos sea cada vez mayor. Con lo cual, ¿qué hemos hecho para ir con el pie cambiado? ¿Qué hemos hecho para llegar a la conclusión de decir, joder, pues en este sector ahora mismo se están dando las circunstancias necesarias para que nosotros encontremos negocios muy buenos a precios atractivos? Es decir, para que encontremos duros a 4 pesetas en negocios extraordinarios. Bueno, pues lo que hemos hecho es decir, oye, vamos a hacer un ejercicio de, a lo largo de 20 años, compañías que, como os decía antes, sus ganancias por acción, nuestro ejercicio, que lo iréis viendo como periódicamente vamos a ir hablando de él aquí, nuestro ejercicio de sectores fríos y sectores calientes. Creo que es un ejercicio que, como es dinámico, es decir, a lo largo del tiempo va evolucionando, nosotros volveremos sobre este ejercicio para ir diciendo, oye, en nuestro ejercicio de sectores fríos y calientes del trimestre cual o del semestre cual, nos hemos encontrado con, bien, ¿este ejercicio en qué consiste? Bueno, pues lógicamente, a lo largo de 20 años, como os decía, todas estas subidas y bajadas de múltiplo se diluyen mucho en los retornos de las acciones, con lo cual, cuando tú encuentras una compañía que lleva 20 o 30 años componiendo al 15, 18 o 20%, ya tienes los mimbres necesarios para saber que hay un histórico a lo largo de mucho tiempo de generar valor para el accionista. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Y aquí este ejercicio os lo explicaremos con más detalle en próximos episodios, pero las dinámicas generales del ejercicio de análisis de sectores fríos y calientes, lo que hemos hecho es hacer un filtrado en todos los mercados financieros globales y decir, oye, encuéntrame compañías que a lo largo de 20 años hayan dado retornos para los accionistas o que sus EPS hayan compuesto a una tasa pues entre el 15 y más del 15%, digamos, o sea, una tasa compuesta muy elevada, pero que en los últimos 3 años estén planas o perdiendo dinero. Es decir, sectores que sean grandes o compañías que pertenezcan a sectores que han sido grandes compounders a largo plazo, pero que temporalmente los últimos años lo estén haciendo mal. O dicho de otra manera, que sus retornos anualizados en los plazos cortos sean mucho más bajos o que se estén ralentizando frente a los retornos a muy largo plazo. Y al revés, oye, dime qué compañías no solo han dado buenos retornos a largo plazo, sino que además en los últimos 5 años eso se ha verticalizado y en el último año se haya verticalizado todavía más. ¿Os dais cuenta? Sectores que están en una dinámica negativa y sectores que están en una dinámica positiva. Este ejercicio yo creo que merece que hagamos un capítulo específico para hablar de sectores fríos y calientes y lo que hemos obtenido con este ejercicio. Y resulta que sacas todos los datos de esos ejercicios de análisis que hemos hecho y obtienes
muchas compañías. Y oye, pues esta compañía compounder del 20% anual, que lleva 20 años componiendo al 20%, pero resulta que en los últimos 3 años está plana, o incluso en los últimos 3 años está menos 30%. Joder, ¿qué está pasando aquí? Entonces vas filtrando, te sacas todas las microcaps, sacas oil and gas, sacas sector financiero, sacas compañías con problemas financieros y te vas haciendo un filtrado y te quedan 15 compañías calientes y 15 compañías frías. Grandes compounders, pero un poco con esas métricas que os he dicho. Y resulta que te encuentras y empiezas a decir, semiconductores, otras, semiconductores, Oye, ostras, hay bastantes compañías de semiconductores en el sector de calientes. Ostras, ETF, Fidelity, Trust, no sé qué, Vanguard, Trust Semiconductors. El ETF global de semiconductores dentro del ejercicio de calientes. Oye, electrificación. Oye, te empiezas a encontrar y te encuentras unos mil y dices, oye, hay 3 o 4 compañías de lujo, 3 o 4 compañías de semiconductores y 3 o 4 compañías de componentes eléctricos y... Joder, pues parece que, oye, vamos a tener cuidado con las compañías de lujo que parece que se están vertical. Bueno, pues a continuación empiezan a presentar las Hermes, Louis Vuitton, caídas, bajadas de guidance, tal. Normal, es que tenían unas bases comparables infernales, es que les había venido un retorno del 30% anual los últimos 3 años, cuando son compañías que a largo plazo han compuesto a doble dígito bajo, en algunos casos, dígito simple alto. Oye, pues es que el mercado le había dado a corto plazo mucho más retorno a sus accionistas, pues eso tiene que haber una reversión a la media. Semiconductores, inteligencia artificial, IA, Nvidia, etcétera, pues también súper... Oye, en estas peceras ten cuidado, si tienes algo ahí, a lo mejor es un momento de que empieces a retirar un poquito de guardar la ropa, o si tienes una idea que te gusta mucho pero está en ese sector, a lo mejor ten cuidado que tus retornos, lo que hablamos de las fotos bonitas y feas, ¿no? Todo lo que ha hecho muy buen retorno en los últimos tiempos, por la pura reversión a la media, o sea, un sector no puede, una compañía que históricamente te ha dado un 15% anual, si los últimos 3 años te ha dado un 50% cada año, ha pasado algo ahí, o sea, eso tienes que darte cuenta que ahí está pasando algo extraordinario y que a lo mejor, si la compras en ese momento, los próximos 5 años te va a dar un retorno bastante pobre, y viceversa. Empezamos a buscar y nos encontramos, ya iremos haciendo algunos ejercicios. Oye, resulta que el real estate, pues resulta que los tipos de interés altos, resulta que los rates les ha afectado bastante el tipo de interés. Oye, no, mira, es que resulta que en salud, resulta que te encuentras con que los comparables difíciles del COVID, el mercado está denostando a las empresas de salud y life science. Y te encuentras ahí a 3 o 4 de las grandes compounders del sector salud muy perjudicadas a corto plazo por los últimos 3 años dando una mierda de retornos y son compañías que llevan 25 años componiendo a doble dígito alto. Este ejercicio nosotros lo hemos utilizado para encontrar decisiones concretas que teníamos que tomar en la cartera y que se han presentado grandes oportunidades para esa resiliencia, ese ejercicio de, oye, vamos a tener una cartera mejor, más resistente, vamos a cortar las malas hierbas cuando vemos que hay una compañía que está yendo mal y que a lo mejor nos estábamos equivocando. Realmente tú la decisión de, pues voy a comprar un negocio extraordinario pero que ya no está a 40 veces flujo de caja, sino que quiero que me lo están poniendo a 18 veces flujo de caja, una compañía con viento de cola, con márgenes muy buenos, que ha estado ganando dinero durante 25 años y es muy resistente a las crisis, con ventajas competitivas, con marca, con buen equipo gestor, etcétera. Y resulta que nos hemos encontrado, algunas decisiones ya las hemos tomado en el tercer trimestre y otras las estamos tomando durante el cuarto trimestre, compañías muy interesantes para invertir que creemos que van a mejorar mucho la calidad promedio de nuestra cartera. Lógicamente, cuando tienes que tomar estas decisiones, y algunas ya las hemos comunicado en la carta, pues oye, tienes que tomar algunas decisiones difíciles porque pues ya contaremos también en el próximo trimestre. Tenemos alguna compañía que la TIR ya nos ha venido, compañías que pues son más de consumo discrecional o que a lo mejor pues si viene una recesión pueden hacerlo peor y que habían subido mucho. Pues primer sitio donde debes tirar, ¿no? Para tomar decisiones de inversión, pues oye, el primer sitio donde puedes tirar es una compañía que no solo no te ha ido mal, sino que te ha ido muy bien y ya puedes restar de lo que ha ido muy bien y puedes sembrar en cosas que están muchísimo más baratas. Ese es el primer sitio donde puedes tirar. Lamentablemente, el último sitio donde debes tirar es lo que está yendo bien, pero crees que tiene mucho potencial todavía y quieres dejarla correr a lo largo de los años. Antes vas a tirar de lo que ha ido muy bien y ya tiene poco recorrido y a continuación, lamentablemente, está bien la parte mala, de dónde tienes que tirar en algunos casos. Oye, mira, es que esto probablemente vaya bien a largo plazo, probablemente esto se termine recuperando. Y es una pena en momentos en los que me encuentro que compañías de media o videojuegos están en la parte del sector fría. Pues resulta que tenemos alguna compañía que ha tomado decisiones negligentes o muy en contra de lo que debería ser la generación de valor a largo plazo y tengo que, para comprarme un negocio de 10, asumir un error o tomar una decisión de una compañía que lo estaba haciendo mal, que lamentablemente esté en un sector frío. Entonces, así hemos comunicado en el trimestre, pues que hemos invertido por primera vez en American Tower y en Halma. Os hablaba de rates y compañías a las que les afecta la subida del coste de capital. Bueno, pues nos hemos comprado American Tower después de una caída del 50%. Ya hablaremos de American Tower y de los rates y de las torres de telefonía y todo lo interesante que hay en este sector. Os había dicho, oye, no, a las empresas a las que les cuesta el capital o las empresas que su negocio es desplegar capital,
pues nos hemos comprado a la madre superiora del compound británico, que es Halma, después de una caída de más del 40%, a un múltiplo que por primera vez me he encontrado esta compañía a un precio interesante. Y además, pues hemos podido hacer adiciones parciales en Singular o en Lifco también, otra compañía. Oye, Singular, es que me encuentro a EPAM y a todas las de servicios IT, me encuentro una compañía en España que es muy buena de servicios IT, que además, ya hablaremos de los resultados, mientras están todas presentando profit warnings, Singular presenta unos crecimientos orgánicos del 20%, pues hemos completado la posición en Singular, pescando en los sectores fríos. Oye, pues otra compañía que despliega capital y que, oye, pues podemos buscar las caídas momentáneas en compañías como Lifco, hablábamos de la madre superiora de Reino Unido, pues oye, nos hemos ido también a aumentar un poquito la madre superiora del compound de Suecia, y compañías, pues oye, como tenemos grandes aciertos en software vertical, pues oye, si tenemos a Constellation Software Atopicus en Canadá o en Europa, ¿por qué no irnos a por una compañía que cuando el señor Mark Leonard empezó a comprar negocios de software vertical ya llevaban unos cuantos añitos consolidando el sector del vertical software en los países nórdicos, como Vitex Software, con los que estuve además también en Estocolmo y que me parece una compounder de 10, que son gente muy seria, que hace las cosas muy bien, con unos crecimientos orgánicos que invierten de manera interna, invierten más internamente que Constellation, con lo cual con un perfil de crecimiento orgánico, que compran negocios un poquito más alto de lo que hace Constellation, pero con unos orgánicos muy buenos, que el mercado coge y me la tira de 600 a 400 pelados y me la pone a un múltiplo que creo que es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque suben los costes de capital y todas las compounders o las empresas serial acquirers caen. Pues Halma y Vitex Software para adentro. Y también hemos comprado un poquito de Nemestec, que es una compañía, pues hablaremos también un poco la competencia de Autodesk, pero con una política de capital allocation mucho más europea, sin stock-based compensation, con pricing power, haciendo una transición a software as a service muy recurrente, cambiando licencias, todo lo que ya hicieron las Adobe y Autodesk está en ese proceso, con lo cual el mercado ve una amenaza ahí porque le caen un poquito los márgenes en el momento en el que nosotros podemos añadir a un precio muy, muy, muy interesante. Entonces, pues como veis, yéndonos a negocios en los que no haya que acertar demasiado, en los que tengamos un pricing power muy claro, en los que tengamos un sector que lleve muchos años componiendo, en los que veamos que es retorno sobre el capital invertido elevados, coste de capital más reducido que la media y generación para el accionista muy clara, ¿no? Es decir, no intentar rizar el rizo, no intentar acertar nada. Y oye, pues si tenemos grandísimos aciertos como Constellation, Just Scientific, Microsoft, Alphabet, SDeepTech, pues oye, tenemos muchas compañías que lo están haciendo muy bien, que las hemos incorporado a cartera hace poco, Adobe, Tesla, Netflix, compañías que están ejecutando de 10, que tienen grandes ventajas competitivas. Oye, pues este ejercicio de poda constante de la cartera, este ejercicio de que, oye, pues cuando caiga el mercado y haya compañías que siempre nos han gustado a precios interesantes, vamos a cambiar una compañía de nota media 6 o 7 por una compañía de nota media 9, porque me la ponen a tiro. Igual que si en algún momento, sectores que nos hablamos de salud, hemos hablado de lujo, oye, ¿qué pasa si la resaca del lujo va más allá? El mercado extrapola y piensa que Hermès o Louis Vuitton o Ferrari ya no vuelven a crecer nunca más. Oye, es que a lo mejor resulta que en algún momento nos encontramos duros a 4 pesetas también en los sectores que a día de hoy están calientes y que las mandan al otro sentido. U otros sectores con dinámicas que nos parecen muy, muy, muy atractivas a largo plazo y que pensamos que no tenemos mucho que acertar ahí, sino que son grandes ganadores a largo plazo y que resulta que nos las encontramos en la pecera de negocios fríos porque los comparables son difíciles y el mercado extrapola que ya van a decrecer siempre a futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues iremos contando más concretamente sobre estos sectores y sobre compañías concretas. Seguro que hablaremos sobre American Tower, seguro que hablaremos de Halma, seguro que hablaremos del sector salud, del sector lujo, de sectores fríos y calientes. Pero creo que como una primera aproximación a lo que ha pasado en el trimestre, las decisiones que hemos tomado y el porqué de esa poda constante y mejora constante de nuestro proceso inversor y de nuestra cartera, creo que ha sido un capítulo en el que hemos hecho balance del trimestre, en el que os hemos contado ya pues un poco el ejercicio de revisión exhaustiva que hemos realizado y algunas decisiones concretas que hemos podido tomar. Y bueno, como decía, cuando tomas una decisión de compra porque una empresa que te gusta mucho desde hace tiempo y en el que crees que hay una oportunidad sectorial porque está en la pecera de frías y crees que el precio es muy atractivo y que no lo veías desde hace muchos años, pues tienes que sacrificar algunas empresas de cartera porque la liquidez no es ilimitada. Entonces os hablaba, oye, pues en el cuarto trimestre os contaremos alguna empresa en las que vimos que nos había venido ya la TIR muy rápido y que pensamos que pues en una empresa que está yendo bien pero que el margen de seguridad o digamos el retorno potencial pues es inferior, pues hemos podido restar de ahí. Pero las compras que hicimos en el tercer trimestre, para financiarlas, pues tuvimos que tomar 3 decisiones de inversión, principalmente en el caso de 2 asumiendo errores de inversión y en una reduciendo un poquito su peso, que fueron la venta de Etsy, Embracer y la reducción de Spotify. En el caso de Etsy y Embracer, bueno, pues quizá un poco de acumulación de errores no forzados del management. En el caso de Etsy, pues es un negocio que teniendo los miembros para ser bueno, pues quizá con poco poder de fijación de precios, pero un negocio en el que pues en su nicho de mercado estaban ellos solos.
y un poco también la confusión estructural versus coyuntural. Oye, pues han tenido un viento de cola en el e-commerce brutal, ya no solo en COVID, sino que hasta COVID. Yo me hice el ejercicio de irme atrás y ver el crecimiento que había tenido Etsy hasta 2019 y era brutal. Pero claro, pues a lo mejor no se puede esperar que el boom que ha tenido el e-commerce en los últimos 10 años vaya a ser igual en los próximos 10. Un equipo gestor que tomó decisiones de subir precios a sus vendedores, que no a sus compradores, en el momento adecuado, cuando les iba a caer un poco el top line, un poco el volumen transaccionado a través de su plataforma, y consiguieron mitigar temporalmente. Y dije, bueno, pues parece que fue una decisión adecuada, pero que tiene las patas cortas. Tú no puedes estar subiéndole los precios ilimitadamente a tus vendedores porque tarde o temprano se van a hartar y se van a marchar, ¿no? Entonces después empiezo a ver que abusan un poquito de las Stocks-Based Compensation y que son bastante gastones y que cuando viene el ciclo bajo no se apretan el cinturón, y pues termino cansándome un poco de las decisiones del management muy de Silicon Valley de gastar. Digo, pues oye, este resto de dinero que sí puede ir bien a largo plazo, pues probablemente, pero a una valoración que tampoco era ninguna ganga y teniendo compañías que me parecen mucho más sólidas y con mejores ventajas competitivas a un precio más barato que Etsy, pues está clarísimo. En el caso de Embracer, pues oye, es que es una pérdida de confianza brutal por todas las decisiones mal tomadas, que las he ido contando aquí, que ya se me estaba agotando la paciencia, y bueno, pues en el último momento ya es prácticamente un restructuring case de que pues tenían que ir todo por el libro los lanzamientos de 2023 y 2024, varios lanzamientos habían salido muy bien, y resulta que quedaban 2 lanzamientos dentro del fiscal year, como era Payday 3 y Space Marine 2, que son 2 juegos AAA de los que había muchas expectativas depositadas, y ya no había margen de error, es decir, ya no podían sacar otro juego mal, ¿no? Y resulta que pues justo los 2 o 3 días antes del lanzamiento de Payday, que venía con muy buenas críticas, hacen un early access, un acceso anticipado para jugadores que habían pagado más, y me meto en los foros y veo que un desastre, o sea, los servidores no funcionaban, varias personas diciendo que el juego era una auténtica castaña y tal. Starbreeze, que era el desarrollador, ya era su última, match ball, la última bala para permanecer con vida porque ya había hecho varias cagadas. Y Embracer no solo como se dice, si te acuestas con niños te levantas meado, no solo se acuesta con un niño en cuanto a que hace un juego importante con un estudio que estaba muy entredicho, sino que ninguna de sus empresas de test de calidad y de control consigue testar los servidores en una prueba que habían hecho, ya con jugadores reales, etcétera, y los servidores no se pueden conectar la gente para el juego online, un desastre, o sea. Bueno, nosotros, operación con grandes pérdidas en Embracer, la vendimos a 26, o sea, están como a 17, 18, quiero decir, antes teníamos que haber tomado la decisión, pero bien tomada en el momento en el que la vendimos, porque es que siguen dándole, yo no sé lo que pasará con Embracer a largo plazo, pero una de mis conclusiones aquí es que, y yo siempre he dicho, en Embracer las métricas por acción siempre eran buenas, es decir, el flujo de caja, el EBITDA, el EBIT, las ventas por acción, incluso aunque ellos habían ampliado capital en varias ocasiones, incluso ya diluido por acción, la generación de valor era muy grande. Lo que pasó con Embracer es que una grandísima parte de la generación de valor, más allá de que había también por el medio entrelazados, lo cual aumentó la complejidad, unos orgánicos con muchos esteroides. Primero, sector que en general tiene tendencias estructurales a largo plazo. Nosotros la compramos para tener un portfolio muy diversificado de juegos en los que tengas exposición a retorno sobre el capital invertido elevado, pero con la diversificación de no estar expuesto a un juego en concreto. Con lo cual, sector con viento seco, el retorno sobre el capital invertido alto, están diversificados. Si el management hace las cosas bien, los miembros son buenos. Bueno, pues sí, el sector con vientos de cola, le vienen todos los esteroides de COVID, otro sector que lo peor que le pudo pasar fue el COVID. Le viene la resaca, el management empieza a tomar malas decisiones y tienes unos orgánicos que te vienen en contra, y resulta que una de las dinámicas de generación de valor, entre comillas, porque la generación de valor es muy discutible, del management era pues que sus acciones cotizaban a 20 veces y ellos pagaban estudios entre 8 y 10 veces EBIT. Entonces, pues oye, te pago una parte con cash, una parte con acciones, pero mi EBITDA se multiplica, es un poco esas dinámicas de corto plazo versus a largo plazo. De repente te ponen tu acción a 5 veces EBIT y se frena completamente el M&A, ¿no? Entonces, claro, esas dinámicas de capital allocation que yo ya veía, no, es que ahora dicen que van a vender uno de los estudios principales. Yo ya estaba con la mosca detrás de la oreja cuando cometen esa cagada directamente fuera, ¿sabes? Asumir el error y otra cosa. Etsy, Embracer, Spotify. En Spotify nosotros, quizá aquí el componente principal, Spotify está yendo muy bien. Hablaremos de Spotify en los resultados trimestrales y están ejecutando muy bien, siendo un negocio que no tiene la ventaja competitiva del contenido propio en el que ellos son los que fijan un poco el precio al que venden ese contenido, como le pasa a Netflix. En Spotify tenemos ahí a las etiquetas musicales y las drivers de la tesis vienen más pues por los podcasts, la publicidad, el merchandising,
una serie de dinámicas o de extracción de valor que al estar ellos en el embudo, en el medio de entre la oferta y la demanda y ser los distribuidores y los que tienen a todos los oyentes, van a tener poder de negociación para extraer valor en la cadena y convertirse en lo que digamos la radio global. Y claro, una radio global y sin fronteras tiene que transaccionar mucha publicidad por ahí. Los podcasts, los audiolibros, quizá a largo plazo las etiquetas musicales puedan asumir que de cada subida de precios siguiente un trocito más se lo va a llevar Spotify. Bueno, el mercado está comprando que va a venir la expansión de márgenes y por eso una compañía que a día de hoy no ha llegado a break-even, está empezando justo a entrar en break-even, la valora al precio del que la valora. Quiere decir, hay muchas expectativas ya implícitas en la valoración. Pero quizá nosotros aquí, yo estuve haciendo números y diciendo, bueno, pues dentro de ese proceso de aumentar la resiliencia de la cartera, es decir, yo solo sé que no sé nada. No, yo no voy a hacer ningún... Claro, Spotify es una de las tesis que nosotros tenemos en cartera con mayor componente de acertar. Tienen que pasar muchas cosas en Spotify para que llegue a tener un EBIT margin del 10-12% y que se justifique una valoración de 40 billion. ¿Me explico? Es decir, entonces, bueno, siendo una compañía que nosotros no tenemos las circunstancias para venderla por completo, pues consideramos que habiendo muchas oportunidades en el mercado de compañías que tienen márgenes muy potentes, que no tienen nada que negociar con las labels, que ya están generando grandes cantidades de caja, en los que no hay nada que acertar a precios muy razonables, pues era más razonable reducir Spotify a un precio de las de peso medio o peso pequeño para reducir ese componente de acertar, reducir ese componente de que no sabemos cómo va a ser el mundo dentro de 10 años, aumentar esa resiliencia, ese comportamiento frente a los ciclos, intentar que no vuelva a venir un año como 2022 que a nosotros nos tire por tierra muchos años de trabajo y de rentabilidades buenas, ¿de acuerdo? Entonces, pues 2 errores de inversión y un reducir peso en una tesis que tiene bastante componente de acertar. Y con esos recursos, pues creemos que hemos aprovechado, y ese es el mensaje que quiero transmitir, creemos que hemos aprovechado las oportunidades que ha dado el mercado para sembrar y muy bien. O sea, creemos que la cartera y las dinámicas, claro, porque yo he empezado y termino un poco el episodio donde lo empecé, ¿no? El mercado asustado porque los tipos se van al 5, que si el petróleo, que si... Yo en las últimas semanas, escuchando conference call de varias compañías, hemos estado escuchando a un Meta, un sector publicidad, sector de cargadores eléctricos, sectores industriales, sectores de diferentes compañías que lo estaban haciendo bien y que de repente empiezan a decir, bueno, ya veremos qué pasa con el ciclo, en el cuarto trimestre estamos viendo ralentización, etcétera. Tan pronto empecé a escuchar a varias compañías hablar de ralentización económica, el pensamiento de primer nivel es la bolsa va a caer. Mi pensamiento ha sido a ver cuánto tarda el mercado en comprar la narrativa de que efectivamente ahora viene un aterrizaje suave o una ligera recesión y cuándo va a desencadenar eso, caída del petróleo, caída de la yield de los bonos, es decir, rally de bonos que se refugien en activos conservadores y, por supuesto, caída del dólar, porque si caen los tipos de interés en Estados Unidos o la Reserva Federal empieza a ver una ralentización en los drivers económicos y empieza con un discurso más moderado, eso va a ser bajista para el dólar a corto plazo. Bueno, no he tenido que esperar mucho para que Powell saliese y dijese, bueno, vamos a ir viendo el endurecimiento de las condiciones monetarias, un rally del Nasdaq. Al día siguiente sale un dato de empleo, ¿no? El dato de empleo resulta que parece que el mercado ya no hay tanta presión en el mercado laboral. Rally de bonos, se va la yield del bono americano del 5 al 4,5. Otra vez rally del Nasdaq, etc. Todas estas dinámicas, que algunos partícipes me dicen, oye Javier, si viene recesión, no me gusta decirlo así, pero es que si viene recesión puede ser bastante bueno para nuestra cartera. Bueno en esos drivers de los múltiplos de los que hablábamos antes, es decir, oye, que tus compañías que te las mandaron de lo que decía de Diptyque de 35 a 12 veces, si me la ponen a 16 veces es que me sube un 25% la cartera sin que a mis compañías, y mis compañías están presentando bien. Hablamos de Diptyque, una compañía que acaba de presentar orgánicos del 20% en el tercer trimestre del año. Microsoft ha presentado como Dios, Amazon ha presentado una expansión de márgenes brutal, está empezando a imprimir billetes. Google, lo mismo. Tenemos Constellation Software, lo mismo. Tópicos, tenemos una cartera Adobe, negocios recurrentes, pricing power, les da igual la recesión. Si de repente el bono americano se va del 5 al 3 y pico, si Powell modera su discurso, si el barril de petróleo empieza a temer que hay un poquito de recesión, entonces puede ralentizarse la demanda y cae el barril de petróleo y se desploman los datos de inflación, nuestra cartera puede ser que venga una recesión y que los datos económicos empiecen a salir malos y que nuestra cartera lo haga muy bien. ¿Por qué? Porque ya cayó en 2022 cuando los datos económicos eran muy buenos. Es decir, hay que pensar un poco en ese segundo nivel de decir, oye, es que posiblemente ese escenario para compañías como American Tower, que no dependen para nada, que la gente sigue utilizando el teléfono y que bueno, ya hablaremos, ¿no? De los drivers del tailwind que tienen compañías como estas, que básicamente la caída del 50% es por la subida de los tipos de interés. O sea, la gente diciendo, no, es que, claro, el balance de American Tower, si suben los tipos, le va a perjudicar. Por eso cayeron las acciones un 50% en un año y pico. Por eso, si los tipos de interés se moderan un poco, las acciones de American Tower, que son hiper resistentes sus flujos,
pues es el momento de comprarlas justo con la pecera de peces fríos y calientes. Pues al revés, con sentimiento contrapié de mercado, o sea, contrasentimiento. Bueno, pues de esa manera estamos pensando y de esa manera pensamos que hemos tomado decisiones de inversión bastante razonables en los últimos tiempos que han mejorado la calidad promedio de la cartera. Y pensamos que algunas dinámicas macroeconómicas también pueden favorecer mucho próximamente a nuestra cartera. De ahí que dijésemos en la carta, en el mail que mandamos hace poco, y me alegro de haber podido explicarlo y explayarme un poco más, que creía que con las compañías que estamos pudiendo comprar, las que ya tenemos en cartera que están yendo bien y las dinámicas de mercado que están desarrollándose, pensamos que era una gran, o que es todavía, pues ha subido un 5 o 6% en los últimos días la cartera del fondo, pero pensamos que es eso el principio de una recuperación que puede ser un año muy bueno para nosotros, que tuvo una primera parte del año buena, una corrección posterior en verano, ya veremos si hay rally de Navidad o no, parece que a eso apunta un poco las dinámicas de estas últimas semanas, pero que pensamos que es el primer año de recuperación de lo que puede ser para nosotros, no rectilíneo, pero un camino largo y provechoso y muy rentable. Con ese mensaje termino el episodio de hoy. Espero que os haya gustado el repaso que hemos hecho de la situación de mercado, del ejercicio de revisión de nuestra cartera, de las decisiones concretas que hemos tomado, mis pensamientos en alto, toda esta divagación de macroeconomía y empresas que ya hemos ido a la chicha real de lo que es el podcast, y espero que os haya gustado después de la introducción de la presentación de la temporada. Como siempre os invito a que por favor nos dejéis vuestra valoración de 5 estrellas en Spotify, vuestros comentarios, vuestro like en YouTube y por supuesto os dije en la presentación, voy a invitaros por favor como ejercicio de esta temporada, si pensáis que alguna de las cosas de las que hemos hablado en el episodio de hoy hay alguna persona cercana a la que le puede interesar, solo ese ejercicio de compartir el episodio en un grupo de WhatsApp o que se lo mandéis a un compañero de trabajo, a un familiar, etcétera, solo ese ejercicio de los que os gusta este podcast nos haréis crecer y nos ayudaréis mucho en nuestro proyecto a largo plazo. Sin más, me despido de todos vosotros hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte a todos.